Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Acá todo florece. Hasta las ganas de cantar lo de siempre. Primavera 2025. A puro sentimiento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Arriba el día. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales, con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio, 10 años con vos. Como hoy, el 16 de diciembre, pero de 1993, MTV estrenaba uno de los shows más icónicos de la historia, que fue el Unplugged de Nirvana. Dato curioso de Nirvana: Nirvana rompió todas las reglas del programa porque ese día no tocaron sus hits más conocidos como todo el mundo esperaba. Llenaron el escenario de flores, pusieron velas como si fuera un velorio y Kurt Cobain pidió especialmente tocar canciones de artistas poco populares. Ese show acústico fue grabado en una sola toma y sin segundas chances. Terminó convirtiéndose, además, en uno de los discos más vendidos y respetados de la historia del rock. Sin saberlo, además, también fue esta la despedida más íntima de Nirvana. También un día como hoy, un 16 de diciembre, un día como este, tal vez nublado, tal vez ventoso acá en Río Gallegos, pero en otra parte del mundo, en otro lugar de este planeta, nacía Benny Andersson, uno de los cerebros creativos de ABBA. Aunque todos recuerdan las voces y el brillo, Benny componía muchas canciones de ABBA pensando primero en el piano, incluso antes de que existieran las letras. Temas como Dancing Queen, que es el que estamos escuchando, o Mamma Mía, siguen sonando hoy en fiestas, en pelis, en estadios, demostrando que es evidente que hay canciones que no envejecen y que solamente cambian de pista.
anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Son las 9 de la mañana, 42 minutos de este martes 16 de diciembre de 2025. Buen día, queridos oyentes. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. En la apertura musical, ustedes escucharon la voz de Rodrigo Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan. Enseguida saludo a Héctor Nica Mancilla, pero debo decir que estoy entre streamers. Buen día, Nica. Buen día, Rodri. ¿Cómo andan, muchachos? Ayer por la tarde y por la noche, los dos haciendo transmisiones desde el festival. ¿Descansaron? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Buen día, Leandro. Buen día, Rodri. Buen día, Rodri Poloni, el comandante Brian Álvarez. Fartornú ahí en la redacción junto con el Pitbull Villanueva. Está despertando a ser Pitbull. Lore Aro, que está por acá, vino a visitarnos, que está en redes ella junto con María en el departamento ventas. Te vi ayer en el streaming por la tarde. Sí, gracias. Tengo ganas de consultarte sobre eso. Sí, consulten. Y te vi anoche, Rodri Arredondo. Anoche, digo, hace 8 horas era la transmisión. O sea, medianoche, una cosa así. Buen día, buen día. Buen día para todos. Qué buen martes. Buen martes. Bueno, buen martes. Buen martes. Que así sea. Yo diría que digamos martes. Porque buen martes no sé. El tema, vos estás mirando el clima, en verdad. Claro, yo miraba las copas de los árboles, miro un poquito las nubes. Es un día nublado hoy, ¿viste? Súper. Al mismo tiempo, la temperatura es súper agradable a esta hora. Está templadito, no hace nada de frío. Exactamente, eso mismo te iba a decir. Venía con la bici, pero viste, cuando andás en bici, como decís vos, sentís el viento, sentís el frío. Si hay frío y hay viento, lo sentís más que cualquiera. Totalmente. Ahora, no sentí absolutamente nada. Me vine con un busito, con una remera y con una camperita. De media estación, tranqui, muy tranquilo. Y de repente ahora me estoy empezando a dar cuenta de que se están empezando a mover las copas de los árboles. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta es la calma de la espera, digamos, la famosa espera de lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Ya te voy a contar en un ratito, pero bueno, respondo a tu pregunta primero. Estuvimos ayer con Nuevo Día en el festival, en el Paseo Aniversario, en la avenida San Martín. Así es. Enfrente a los Leones. A la Plaza de los Leones. Sí. Y ahí a 50 metros menos incluso del portón de entrada, portón de ingreso al predio del recital. Claro. ¿Y qué tal la primera experiencia? Hace mucho tiempo, le decía ayer a Julia, hace una banda de tiempo que no hacía vivos para un diario. Ponele, eso no lo hacía hace como 4 años. Claro, además, obviamente, audiovisual, ¿no? Digo, para el público que está escuchando ahora en la radio y no, sí. Si ayer no vio redes sociales, es audiovisual porque es en video en vivo y en directo en las redes de Nuevo Día. Y bueno, después lo que hicimos fue, nos paramos ahí, enfrente de casi a 30 metros, 20 metros más o menos de la entrada del predio, en el momento en el que estaba tocando Lázaro Caballero, que fue el show de cierre previo al Mago de la Nueva Luna, que cerró el festival en esta primera noche. Y vos sabés que me llamó mucho la atención que el movimiento más fuerte de gente, Lázaro Caballeros se llenó, sí. Hubo mucha gente, estuvo muy bien, pero el movimiento más fuerte de gente fue en el momento en el que estaba por empezar a tocar el Mago, o sea, minutos antes. Sí, yo lo vi, el cambio de gente. ¿Te diste cuenta? Claro, hay recambio de público en los recitales. Sí, pero no se fueron tantos, ¿eh? O sea, se quedó mucha gente, claro. y llegó tanta otra, claro. O sea, tantas otras personas después. O sea, que hubo mucho movimiento ahí. Sí, me gustó Lázaro Caballero, Había gente sentada en reposeras. Sí. Me gustó Lázaro Caballero. ¿Te gustó? Muy buen espectáculo, muy buen folclorista, no lo conocía. Me gustó el feeling que tuvo con los chicos, con los jóvenes. Bueno, ahí vos sabés que justo nos paramos en el medio de la avenida San Martín. En un momento paramos un chico, a propósito de lo que decís del feeling con los jóvenes. Y para una chica, eran 3 chicos, una de 19, otro de 16, otro de 14. La paro a la de 19 y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? De Río Grande, vinimos al festival, dice. Solamente al festival. Al festival, ¿no? ¿Y se van a quedar toda la semana? No, vamos a ver cómo está el clima. Ah, bueno. Y estaba con un nene de 16 años, que estaba con una cara de emoción, y me dice, ¿vos sabés que a él
el que tengo acá al lado, Lázaro Caballero lo hizo subir al escenario, chamamecero, ¿está bien? Chamamecista, ¿cómo sería? Chamamecero. Con el acordeón, sería el chico Con del el acordeón, exactamente. El chico del acordeón. ¿Lo viste? Sí, lo vi, sí. Bueno, estuve charlando con él ayer. Sí. Divino, una emoción tenía, no lo Sí, podía creer. ese chico, tremenda emoción. Había venido para eso. Para eso, Nunca mirá. se imaginó que lo iban a hacer subir al Porque escenario. lo llama, ¿viste? En un momento, vení, ¿qué estás acá? ¿Qué estás haciendo con ese acordeón? Vení. Subí, lo hizo tocar, Lo una hizo cosa. tocar. No, y dice Eso me que- gustó, ¿viste? Buen gesto. Sí, no lo había visto en muchos artistas que vinieron acá gallegos, esa intelectual. Sí. Después... Linda la actitud del formoseño. Sí. Buena actitud. Sí. Después el tema del chico, el último, el bailarín, el malambista. A ese no lo llegué a ver porque estaba muy lejos. Sí, Pero sé que. un chico con discapacidad que subió con otros nenes, algunos cantaron y él no se atrevía o terminó bailando. Mirá. Es un show para la familia. Sí, ¿no? para la familia. No lo conocía, solo esos caballeros me dijeron que era muy bueno y que venía arrasando en... ¿Había más público femenino? Me dio la impresión a mí. Había más familia. público. Y más ¿Familia? familia, más familiar. Había familia, pero al Sí. principio con Lázaro Caballero yo Sí. te puedo decir que había más público. En la femenino. ovación Sí. vivo muy cerca Sí. del boxing, se escucha Sí. perfecto, puedo estar en todos los de esa cuadra, podemos estar encerrados Sí. en nuestra casa que se escucha perfecto Mirá. porque bueno, tiene un volumen alto el festival y me llamaba la atención el momento de la ovación. Era una ovación mayoritariamente femenina o Femenina. marcadamente femenina. Sí, igual el público masculino no suele decir, como que no, es como... El grito era más femenino. Sí. Y en Lázaro Caballero había más mujeres que Mirá. hombres, y para mí, desde mi punto de vista, Sí. por lo que he caminado por ahí, y más familias, y como te decía, vi gente sentada en reposera como si estuviera en la Bristol en Mar del Plata, Claro, sí, un se verano, acostumbra. y había viento, o sea, estaba lindo, pero no era una noche de ensueño. Claro, y además sin esto de la embargo, reposera también es Sí. porque son muchas horas de estar de pie, ¿vieron? Entonces Sí. la gente a los festivales va con su silla. Y ayer a la tarde estuve antes de que abrieran las puertas y hay un sector para personas con discapacidad que el año pasado, el primero que tocaste, Nica, es el mío. el tercero es el Ahí mío. me escucho perfecto. Ese es el Gracias. Estamos regulando el retorno acá en el Ese es estudio, mío. le contamos a los oyentes. Bueno, el año pasado la tarima para personas con discapacidad, personas con silla Sí, de una rueda, rampa, con sí. movilidad reducida, etcétera, estaba cerca de la entrada, Ujú. cerca del portón de entrada. Sí. Este año está del otro lado. Está, es decir, del escenario hacia la derecha, más o menos a unos 40 metros del escenario. Y es una tarima bastante grande. Esto pensando en lo que decís, Rodri, a ver, así como la gente con su reposera, porque hay gente, por ejemplo, mayor que le cuesta estar tantas horas de pie sobre Sí. el ripio. Entonces, como bien decís vos, como Cosquín Folclore, que la gente lleva su silla y se sienta. Sí. Bueno, lo mismo, y también está el espacio dispuesto por la organización para las personas con movilidad reducida. Ayer pude verlo cuando estaba despejado el predio y es una tarima bastante generosa en proporciones. O sea, Sí. ahí entra bastante gente allí. Bueno, está bueno que eso exista, porque claro, si no es andar entre la multitud, entre la gente, y bueno, por ejemplo, ya los peticitos nomás tienen problemas para ver el show, ¿no? Sí. Digamos, Sí. el que es bajito tiene que ir como buscando por dónde mirar cuando hay mucha cantidad de gente. A grosso modo, cosas para destacar: la organización, la seguridad, que es un tema del cual venimos hablando, Ujú. digamos, mucha seguridad, mucha gente de ahí del municipio, vi trabajadores de la Secretaría de Comercio controlando el tema de la venta de los puestos, muchos puestos. Los puestos. Yo estuve en la Muchos rural en la puestos. previa. ¿Sabés qué salía? Te digo, para mí, Sí. digamos, el prime, arriba de todo, Sí. lo que más salía de comida, lo que más vi, choripán, Sí. y en segundo lugar, peleándole muy cerca, las Sándwich de papas, vacío. las papitas que vienen con cheddar, con no sé qué. ¿Ah, sí? Ahí peleándole, ahí mucha papa con cheddar vi. Mirá. Sí. Nica, ¿qué te llamó la atención de la rural? De la rural, los precios, como yo te decía fuera del micrófono, unos precios acorde con los tiempos que vivimos. No llegué a verlos, ¿cuánto estaban las Por cosas? ejemplo, Sí. una pinta en algunos puestitos 5.000 pesos. Un trago, o sea, un poco más elaborado, con alcohol, 7.000 pesos. 2 choripanes por 13.000 pesos. Buen precio. Muy bien. Sándwich de vacío, 6.000, 8.000 pesos. Bien. Tenías por 10.000, igual podías comer un sándwich de cordero. De la gente de las Heras que vinieron y están haciendo furores ahí en la rural. Tienen cordero a la estaca.
Sí. o al asador, ¿viste? Oh, ¿Vieron la cantidad de qué puestos rico. que hay, chicos? Sí, una cantidad La cantidad de puestos de comida que hay. todos los precios. Entre la Plaza de los Leones, más Me lo que faltó hay, eso. más lo que hay en la rural. Claro, y Me en el faltó camino el- que va Sí. del boxing a la rural es peatonal y Ujú. también hay más puestos. Sí, me y faltó dentro de la eso. rural la cantidad de puestos es impresionante. Bueno, No ayer recorrí los comentábamos, puestos de la Plaza Güemes, mirá. Claro. Eso que vos mencionás, no lo recorrimos. Salí, bueno, quedará para hoy. claro, Si son da. muchísimos. Y bueno, qué bueno, ayer se veía mucha gente desde temprano. Eran 5 o 6 de la tarde y ya se veía mucho movimiento en la zona de la rural que arranca más temprano en realidad. Y también hay paseo, bueno, en distintos puntos de la ciudad, pero el boxing adentro también habilitó ayer. Y bueno, qué bueno que se vea mucha gente, porque el domingo había escaso público, que era un día feo, el clima estaba muy fiero el domingo, Sí. había que tener muchas ganas de salir para estar a la intemperie y se notaba la merma de público. El domingo a las 9, 10 de la noche había realmente poca gente. Y el sábado se había suspendido, ¿se acuerdan? Por el temporal. Entonces que ayer, que empezaban a su vez los números nacionales en el escenario mayor, bueno, se ve esa reactivación de público, es lo que se espera, lo que muchos esperan, porque lo quieren vivir, porque tienen su comercio, porque están en la organización, etcétera. Bueno, cobertura de Nuevo Día, no solo en redes sociales, sino también cobertura de Nuevo Día de lo que pasa en el escenario. En el canal de YouTube Diario Nuevo Día, donde estamos nosotros transmitiendo ahora, y en el Facebook del Diario Nuevo Día, que bien se sabe, es una fanpage, es una página que tiene una enorme potencia desde su nacimiento, hace 15 años. Pues bien, allí se puede ver el festival, sigue hasta el jueves a la noche. Estar hoy en la tarde, ¿Qué querés saber? el clima, amigo. 9 grados en este momento. Y Sí. son las 10 menos 5 de la mañana, cosa que no estamos acostumbrados. Yo miro Venimos por el rendijo a la ventana y y se empiezan a mover las copas de los árboles. las nubes. Y las nubes también. Pero en este momento hay 19 grados, un vientito que se empieza a sentir en el sur, en la capital de Santa Cruz. La máxima para hoy va a ser de 20, es decir, que ya tempranito, sí, es una buena noticia. Y hasta la una va a estar así más o menos como ahora, con buena temperatura, con un viento leve, con ráfagas que van a oscilar los 40, 50 kilómetros por hora. Pero después de la 1 de la tarde, ya más cerca, diría un poquito más tarde, más cerca de las 3, de las 5, vamos a empezar a sentir que el viento sube, vientos de 60 kilómetros por hora y ráfagas, según lo que tengo enfrente de mis ojos, que van a llegar hasta casi los 90 kilómetros por hora. ¿A qué hora? La pregunta del millón que vos tenés que elaborar. A las 9 de la noche. Yo creo que cuando Diego Torres se suba al escenario, este va a ser más o menos el panorama. Ráfagas de viento de, por lo que veo acá, digo, después me puedo equivocar, porque ayer, por ejemplo, fue una linda noche. Sí. Pero digo, ráfagas por lo que veo acá de 80-90 kilómetros por hora a las 9 de la noche y 50 kilómetros de viento. Con un día que va a estar mayormente nublado, tal vez a la tarde se despeje un poquito. Ojalá pero te equivoques. ojalá que me equivoque, sí. Pero bueno, lo que se espera es que esta Claro. noche, perdón, y con esto concluyo, esta noche sea la noche más heavy, si se quiere, de toda la semana, de todos los shows. En un rato, Nica, te pregunto por el streaming del municipio que están transmitiendo en vivo y ayer vos por tu laburo en prensa allí te tocó hacer conducción. En realidad vamos a hablar del paseo toda la Co-conducción. semana. Co-conducción. Sí. Vamos a hablar del paseo toda la semana y vamos a ir en cuotas y en capítulos. Ahora, Brian, en un ratito tenemos entrevista. Voy a decir en una línea un par de noticias que vamos a desarrollar y también vamos a abrir el segmento de participación de oyentes a continuación. Ayer dialogamos con José Luis Garrido, el diputado nacional, que el fin de semana fue muy crítico del jefe de gabinete José Daniel Álvarez por su informe de gestión en Cámara de Diputados el último viernes. Y ayer habló José Daniel Álvarez, el jefe de gabinete, dio una entrevista en el medio El Caletense, de allí de la ciudad del Gorosito, y tenemos recortes de audio para compartir. Noticia principal, confirma que se va de la jefatura de gabinete, pero con fecha abierta. Y también responde a la crítica que le hizo José Luis Garrido. Ese es un tema sin dudas importante, porque son los cambios de primera plana en el gobierno de Claudio Vidal, terminando el año y promediando su mandato, ¿no? Cumplió 2 años el pasado 10 de diciembre al frente de la gobernación. Fíjense la manera en que el gobierno provincial cierra el año.
con la confirmación de que se va el jefe de gabinete y con la confirmación de que se va la ministra de Economía, es decir, dos carteras muy importantes del gobierno de la provincia. Tema para desarrollo del programa, entonces, vamos a compartir en audios, siempre citamos la fuente, el medio es El Caletense, lo que dijo el ministro Álvarez confirmando su salida del gabinete. Son las 9 de la mañana, 57 minutos. Espectacular robo en Río Gallegos. Hicieron un boquete, taparon cámaras y se llevaron casi 3 millones de pesos, chequeras y hay un auto sospechado. Me lo acaban de apuntar desde la redacción del diario Nuevo Día. Sí, este robo, Leandro, que no conocíamos nosotros, que recién se dio cuenta en la jornada de ayer, pasado la mañana, ¿no? Media mañana, en la famosa ferretería, o tradicional ferretería Surco, ahí en Perito Moreno y Pasteur, ¿no? Calle Pasteur. Así es, está publicado en nuestra web en Recién Nomás. Un robo calificado tuvo lugar en una ferretería de Río Gallegos, donde los autores del ilícito causaron daños significativos para ingresar, sustrajeron una suma millonaria y desactivaron las cámaras de seguridad. Eso me llama la atención, desactivar las cámaras de seguridad, ¿no? Obviamente se trata de un robo planificado, ¿no? Por sus características. Una logística previa, me parece, ¿no? Saben que nos apunta nuestro productor Sandro Díaz, que tenemos la posibilidad de una entrevista por este tema, por eso lo pongo en la agenda informativa desde temprano nomás en la mañana. Dale. ¿Les parece, chicos, que abramos la consigna en el ida y vuelta con los oyentes? Me parece muy bien, es momentos. Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana. Bueno, mis amigos, hoy tenemos premio, hay premio hoy. ¿Qué tenemos hoy? El desayuno de Nucha para 2 personas. Sí, papá, escúchame. O sea, nosotros no andamos con chiquitajes. Todos los días tenemos un premio. Ayer regalamos la caja de ravioles, las cajas de ravioles, y hoy es momento de regalar el desayuno de Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. ¿Y qué tiene para vos este desayuno si participás de la consigna? A ver, vamos a parar la oreja, escuchen. Esto es así. Hoy queremos, lo que buscamos hoy con ustedes, con nuestros queridos amigos, en el streaming también, lo que queremos es que se hagan cargo, básicamente. Háganse cargo. Exactamente. Muchachos, háganse cargo. Háganse cargo. Esa frase, háganse cargo. ¿Quién la dijo? Claro. Mucha gente. Mucha gente. Bueno, más de la clase, va apuntada hacia la clase política. Ah, sí, olvídate. Igual es cierto que se le desconoce el autor. Si vos decís quién la dijo, no tenemos un hacedor de la frase, ¿no? Al menos mínimamente identificado. Yo no fui. ¿Sabes quién la dijo? Yo sé quién la dijo. ¿Quién la dijo? Todos los que asumieron después. O sea, los nuevos gobiernos, a los gobiernos anteriores en general, de la historia de la política argentina, han dicho esa frase. Igual se usa mucho en la vida cotidiana, ¿no? Digo, fuera de los ámbitos Sí. públicos, el hacete cargo se usa un montón. ¿A quién se lo ha escuchado muchas veces? A la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo. Esa frase, ¿no? ¿La usan Hágase- ustedes? En mi caso la uso. Yo le voy a decir, comandante, hacete cargo de lo bueno. Claro. Bueno, en este caso la estamos usando y le decimos a la gente, háganse cargo. ¿Por qué le decimos que se hagan cargo? Porque hoy nos tienen que decir cuál es esa canción que en su momento fue el tema, tu tema, y hoy no sabes cómo explicarlo. Hoy no te animás a decirlo. Ese tema que sonaba en el Walkman, en el boliche del barrio, en el 147 con la ventanilla baja, en el que iba Nica, en el cumpleaños de 15, en el asado familiar, ese tema que te encantaba, que lo cantabas a los gritos, lo dedicabas, lo sentías de verdad, y hoy lo escuchás y decís, para. ¿Qué decís? Para. Ahí está. ¿Yo era esta persona? Te pregunto. ¿Yo era esta persona que escuchaba esta canción? Puede ser, vos me preguntabas ahí recién, Brian, puede ser un hit romántico que hoy te da pudor, no sé, si cito Enrique Iglesias, por ejemplo, que acá hay 2 fanáticos al lado mío, no voy a decir quiénes, hay 3 personas en la mesa, La primera hora. 2 son fanáticos de Enrique Iglesias. Sí. Puede ser Enrique Iglesias, Agosto Catedral. Experiencia religiosa, qué temón. ese es un temón, por ejemplo. ¿Quién no cantó Experiencia Religiosa? Una cumbia. Que por vuelvan los ejemplo. lentos. Una cumbita. Una cumbita, algo que todavía te mueva, que te haga sentir algo, que te haga moverte, una Algo de cumbia. la rama. Algo de la rama, por ejemplo. Algún tema noventoso que envejeció mal, pero bueno, es de los 90 y envejeció mal, no bien. ¿Viste? El tema que envejecen bien es tema que envejeció mal.
que puede ser, por ejemplo, qué sé yo, algo de Thalía, alguna canción de... Se me ocurren canciones de novelas ahora, ¿no? ¿Sonará Penélope esta noche? Penélope de Diego Torre, muy bien, tenés razón. Escuchaba ese cassette y pasa que... O Color de Esperanza, ¿no? Bueno, ese es un poco más acá en el tiempo, igual bueno, ya Sí. pasan 25 años de Color de Esperanza por lo menos. Y nunca que llegó. tampoco es de él, ¿vieron? Es de Coti, pero Sí. el intérprete es que lo hizo recontra famoso. Cuento muy breve, puede Sí. ser porque Sí. el punto es el siguiente, viste que vos decís, está sonando un gusto culposo y no necesariamente es mala música, sino música que decís, che, yo ya no me representa. No te reconoces. Sucede que con mi hermano Lucas, que le llevo solo un año de diferencia, nos hicimos rockeros de jóvenes, la verdad. O sea, éramos muy rockeros de jóvenes. Entonces, claro, lo que habías escuchado un año antes ya te da vergüenza, pero ¿qué van a decir los pibes del barrio? Claro. Digamos, que andabas escuchando Penélope, Claro. o andabas escuchando Tratar de Estar Mejor de Diego Torres. Sí. Que bueno, espero que lo cante, voy a estar ahí en la fila número 1 esta noche. ¿No? Sí, la verdad que esos son éxitos que... Para Diego Torres tuvo muy buenos éxitos. Sin dudas. Muy buenos Por eso éxitos. digo que no es que la música sea mala, sino que... El malo es uno. ¿Qué van a decir los pibes de lo que estoy escuchando? Claro, ¿Viste? Porque exactamente. muchas veces está siempre prejuicio y esas Pudor, cosas, ¿no? pudor. O el qué dirán, ¿viste? Sí. Decir, che, que no me agarren escuchando esto. Muchas veces el gusto culposo tiene que ver con eso. Tal cual, tal cual. Bueno, y hay mucho de eso, ¿eh? Yo creo que si nos ponemos a pensar, a revisar de esos gustos culposos, de esas canciones que no escuchábamos a o vivo. Yo, por ejemplo, época de los 90, que estaba muy de moda, perdón, lo voy a decir, Backstreet Boys, que en un momento tuvo su época de todas mis compañeras del colegio, de la primaria, tercer, cuarto grado, no, más, un poquito, cuarto grado, quinto, no me acuerdo ya, año 2000, ponele, séptimo grado. Todas escuchaban los Backstreet Boys. Claro. Todas. Imposible, y encima temas pegajosos tenían, ¿viste? ¿Cómo no escuchar algún tema de los Backstreet Boys, por ejemplo? ¿No? Es un tema, qué sé yo, esta canción que está sonando, por ejemplo. All right. A ver, subir un poquito. Yo pensaba que eran los Backstreet Boys y me sorprendió. Esto es en realidad Enrique Iglesias. Y Mirá lo poco que robándole a conozco. los Backstreet Boys, ¿no? Claramente. En la misma época. Aparte, Dijo, che, hagamos este pop que está sonando en el mundo. pero aparte vos escuchás cómo empieza y empieza Y le robó igual. la base, todo, está bien. ¿Cómo Está se bien. chorean los músicos? Así Bueno. es la industria, La industria musical, del industria pop. cultural. Sí. O esa canción puede ser una canción que te recuerda también a alguien, ¿no? Una canción que te puede pegar directo en el pecho. Este sí que es de los Backstreet Boys. Sí, 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 sí. Este sí que es de los Backstreet Boys. Con esta Shape of canción... My Heart, ¿no es? Esta es del Shape, no. No, Hay esta una que canción dice es- la Ese forma de mi le corazón. cambiaron la letra. I want Esa es la de it Lázaro that way. Caballero. I want it... ¿Cómo es? ¿Algo así? I want it... La confundí con otra canción. Era Lázaro Caballero, le cambiaron la letra. Ah, mirá. Era en inglés. ¿Vos decís que le robaron al formoseño? Mira vos, De Lázaro Caballero era este tema. Sí. Sí. Y decía con un... Chango. Chango. Y decía, subile. Ahí está, Temas que envejecen bien. ¿Esta canción envejeció bien o no? Sí. ¿Ha envejecido bien? Sí. La escuchamos hoy y no... Nada, es lindo escucharla. Está muy bien hecho, es pop muy bien hecho. Bueno, vamos a hacer así entonces. Es pop para la gente. Mandanos Pop para tu audio. divertirse. Mandanos tu audio, contanos qué canción era, en qué momento de tu vida sonaba, y si hoy lo bancás con orgullo o la escuchás solo cuando nadie te ve. Ajá. Como decía un artista, cuando nadie me ve, que lo decía Sí. creo que Alejandro Sanz. En este país cambiamos de gustos, cambiamos de peinados e incluso cambiamos de amores. Pero ¿sabes qué? Las canciones nos siguen delatando. 1551 6051. Esa canción que antes escuchabas y hoy no podés explicarlo, te llevas el chachuno. Sí, señor. El chachuno de Nucha. El chachuno. Muy Ahí bien, lo dije, Lea. ¿viste? Ahí Voy a está. empezar a cobrarles, lo decidí, chicos. Cada vez que pasen. Derecho de autor, lo Cada vez que usarlo. pasen este carpetazo, les voy a cobrar 5 pesos. Pero lo pasan tantas veces que me voy a llenar de dinero, ¿no? Sí, Más o por menos repetición, así. cobra. Así una demanda. Bueno, el chachuno de Nucha para dos personas. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y la encontrás en la esquina de Alberdi, España. Nucha Bakery, el desayuno para dos personas. ¿Lo querés? Mandanos tu mensaje. Si es mensaje de voz, duplicás tus chances. Y atentos, porque en algún momento de la mañana vamos a jugar otra vez al exitoso juego creado por Rodrigo Poloni llamado Pasapalabra.
shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. 19 grados, cielo nublado en la capital de Santa Cruz, empieza el viento, atención que hoy vamos a tener ráfagas de 50, ráfagas de 80, 70 kilómetros por hora, la máxima 20, la mínima 6. Si hay un momento para salir a la calle a hacer un trámite tranquilo, que no pase nada con el tema del viento, es ahora. Es ahora. Ayer por la tarde se conoció un anuncio del gobierno nacional. Voy a un par de etapas porteñas solo para contextualizar el tema. Ajustarán las bandas del dólar por inflación y sumarán reservas. En este caso estoy leyendo la portada del diario La Nación. Ajuste de bandas por el dólar y se van a sumar reservas. Son los dos ítems. El sistema va a regir desde enero, según anunció el Banco Central. Va a dejar de actualizar el piso y el techo al 1% mensual como lo hacía hasta ahora, y las medidas van en línea directa con los planteos del Fondo Monetario Internacional y bancos de inversión. Hay que decir también, apenas citando el contexto, que es algo que el gobierno se venía resistiendo a hacer y que Milei había dicho que no iba a hacer, y el propio ministro Caputo también. Está en línea de teléfono Ernesto Matos. Ernesto Matos es economista de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y nos atiende unos minutos. Matos, gracias. Estamos acá en Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. ¿Cómo andan por ahí? Nosotros muy bien. Y bueno, usted bien sabe que el desafío es cómo bajar al llano los anuncios, ¿cierto? Le pregunto antes, usted es, además de ser economista vinculado a la Universidad de Buenos Aires, es director de IDEPI. Cuéntenos en una línea de qué se trata IDEPI, Matos, para poner en contexto la conversación. Bueno, es un instituto de estudios para el desarrollo productivo y la innovación. Digamos que en este contexto es lo más alejado del gobierno que podría uno observar, digamos, ¿no? Nosotros concebimos al sistema universitario, científico, tecnológico en conjunción con el sistema productivo bajo, digamos de esta manera, la conducción del gobierno o del Estado nacional, porque viste que a veces reclaman, ¿no? Che, no hay política de Estado, dicen algunos. Bueno, esto debería ser una política de Estado, no puede ser que desguacen el sistema científico-tecnológico como pasó con los PICT, los proyectos de investigación de ciencia y tecnología, que permitía desarrollar la ciencia básica. ¿Cuál es la ciencia básica? La que trata de ensayar en sus primeras instancias cuáles van a ser los desarrollos productivos. Vos no podés sacar un kit de testeo, por ejemplo, para COVID, si no hiciste antes el kit, si no desarrollaste el detector que vaya adentro, si ya no lo probaste eso, porque una empresa no te lo desarrolla. Claro. Entonces, el instituto, de alguna manera, lo que trata de hacer en las distintas líneas, biotecnología, ingeniería, ciencias sociales, cultura, es ir paso a paso desarrollando eso que pueda un día aportar al entramado productivo. Mire usted qué interesante. Vamos a hablar de la coyuntura y usted está hablando de cuestiones de fondo, y es uno de los dilemas de Argentina, ¿no? Quiero dilemas en la discusión pública, no sé si dilema, porque está lleno de discusiones tramposas, pero esto de tramposas adrede, ¿cierto? Pero usted con la descripción que acaba de hacer, en un punto es como poner el dedo en la llaga de, bueno, ¿para dónde va el país, no? Sin irnos tan lejos, siento que podríamos estar hablando una hora, pero usted como economista, como especialista y allí desde la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la clave de lectura del anuncio de gobierno? A ver, ¿qué significa el ajuste de bandas del dólar por inflación y sumar reservas? Algo que el gobierno se resistía a hacer. ¿Cómo lo interpreta y qué efectos tiene, al menos usted prevé? No, primero no es que se resistía, el tema es que no tenía la plata para comprar las reservas. El mismo Milei, cuando viaja a Estados Unidos, dice que la Argentina tiene un problema de liquidez. Y advierte, después en otra conferencia, que la solución pasa por la cuenta capital, o sea, endeudamiento. Entonces, ante ese panorama, el gobierno decide devaluar, porque va a pasar, como dicen las noticias, digamos, de un dólar de 1.442 a un dólar de 1.556, o sea, 100 pesos. O sea, lo que se viene en enero es una devaluación. ¿Qué estarán haciendo ahora los
agentes, digamos, en general, los que tienen capacidad de comprar dólares, comprando dólares. ¿Por qué? Porque se viene una devaluación. La devaluación, ¿qué efecto va a tener? Primero, el que necesita el gobierno para recaudar dólares, que no importa si cumplís o no la meta del FMI, porque al FMI ningún programa le funcionó, pero ponele que quiere cumplir la meta, necesita incentivar. ¿Por qué el agroexportador te va a dar $1 si hoy está en 1.442 y vos lo vas a vender en enero a 1.556? Va a esperar a enero. Entonces, vos tenés una tablita cambiaria, siglo XXI en 2026, que te va a anunciar todos los meses según el efecto del IPC, de los anuncios de la variación mensual de la inflación, de los precios. El índice de precio del consumidor. Tablita cambiaria. Claro. Lo que hizo en su momento Martínez de Oz con Arriazu, que todavía está vivo, lo vemos dando vuelta, muchos periodistas lo toman como una referencia, pero bueno, es el que creó la tablita cambiaria en la época de Martínez de Oz. Bueno, esto es una tablita. Ahora, el problema del gobierno sigue siendo el ingreso de dólares. Y este es todo el problema que tiene el gobierno. El gobierno no está hablando de desarrollo productivo, el gobierno no está hablando de otro tipo de desarrollo, sino simplemente cómo cumplir con las obligaciones. Es lo que fue Martínez de Oz con Arriazu y lo más parecido a Nicolás Avellaneda cuando dijo vamos a pagar y honrar nuestras deudas, así sea con la sangre del pueblo argentino. ¿Y qué perspectiva tiene usted el año próximo en este contexto, con esta lectura? Y en este contexto, mira, lo que va a ganar lugar es el capital, digamos, extranjero, pero que va a brindar servicios donde está concentrado el ingreso. O sea, vos no vas a tener un Starbucks en todos lados. Lo vas a tener en Recoleta seguro. Claro. Pues si llega a alguna zona, podríamos decir Carmen de Patagones, y no sé. Mato, ¿sabe que lo traigo a lo doméstico? Usted pone el ejemplo de Starbucks, que es muy porteño en verdad, o muy de grandes ciudades. Le hablo de Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Acá empezó ayer el paseo aniversario de la ciudad, que es un festival que se desarrolla varios días. El clima no acompaña, está todo el mundo esperando, bueno, que hay muchos emprendedores, este término que de hecho existen muchísimos, y muchas ferias acá en Gallegos que se van multiplicando, y gente que se va haciendo un mango, tratando de hacerse un mango. A 6 cuadras está el centro de Río Gallegos, es decir, el predio se hace en la rural de acá, el centro está a 6 cuadras, y la caída de consumo en el centro es muy marcada, lo dicen todos los rubros. El propio gobierno sabe que no está recaudando por ingresos brutos, hay caída de coparticipación nacional, es decir, está como la caída del consumo. Y de hecho hay dificultades, o al menos un gran interrogante para el pago de aguinaldos, acá en los municipios, que son unos 15 municipios más comisiones de fomento. A ver, quiero decir, época de vacas flacas que acá la vivimos en la capital provincial. ¿Cómo se reactiva eso? ¿Hay alguna expectativa de reactivación con esta lógica de gobierno de Milei? Usted ya estima una expectativa negativa de su parte, pero digo, ¿nos ayuda a entender y explicar esa mirada? Mirá, yo siempre, cuando me han preguntado de esta forma, siempre digo que es como con los chicos. Vos a tu hijo le tenés que decir la verdad. Claro. Le guste o no le guste, digamos, ¿no? O sea, si le querés mentir, está bien, digo, los padres a veces mienten. Pero lo mejor es siempre, como recomiendan los especialistas, decirle la verdad a los chicos. Y en esto pasa lo mismo. O sea, ayer veíamos una entrevista donde un empresario dijo, yo hasta marzo aguanto. En marzo tengo que despedir a la gente. Y si no, la empezaron a despedir en enero. Ahora, ¿por qué no está alcanzando y cuáles son esto que acabas de escribir vos? Es lo que están haciendo todos. Agarran y ponen... Hay dos cosas que yo vi del 2012 y que se vio ahora en el conurbano, sí, y que lo vi en Tucumán, para que tengas una idea. Sí. Que es lavaautos en todos lados. Ajá, sí. Sí. Claro, O sea, la gente que se gana un mango como puede, ¿no? Es economía súper informal ganándose un mango como pueden. Aparte, es equivocado decirle emprendedor. Sos un trabajador desocupado que está haciendo una chanca. Hay que usar las palabras como nos explicaban a nosotros. Sí, ¿Qué estás haciendo? Una changa. Y sí, porque no tengo otra. ¿Qué hace el tipo que tiene que hacer una changa? Saca el garage, pone una parrillita, vende comida, saca la ropa, vende lo que tiene,
Eso no es un emprendedor. Ese es alguien, un trabajador haciendo changa para sobrevivir. Sabe que aquí nos han dicho incluso funcionarios del área de producción del municipio, producción, comercio, etcétera, que proliferaron muchísimo las ferias en Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Y en algunas familias representa incluso el cuarto ingreso, ni siquiera el tercero o el segundo, hasta el cuarto. Nada, para describir esto que usted está diciendo. Bueno, pero ahí vamos a lo que vos preguntás sobre cómo revertirlo. El problema que tenemos hoy es que, y lo voy a decir así porque esto es un fenómeno que pasa en la Argentina, en Brasil y en México, que es lo que estuvimos viendo con los datos. Mira. El grueso de lo que llaman empresas, donde entran los autónomos, los monotributistas, podríamos decir, el tipo que tiene un kiosco, es comercio. Comercio es el 40% en Argentina, el 50% en Brasil y el 50% en México. ¿Qué te quiere decir esto? Si vos te pones a ver el país, que todos exportamos materia prima. ¿Qué es lo que no se hace? No se fabrica. Claro. No tenés un tipo metido a hacer un oficio de carpintería, de bulunería, de plomero, de electricista. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que se dedicaban a hacer las grandes obras públicas para electricidad, agua, gas, están privatizadas. Y van al centro, de donde están la mayor cantidad de usuarios. No les interesa un pueblito de 20.000 personas. Por eso aparecen las cooperativas. Claro. ¿Se entiende? Entonces, el esquema va hacia eso. Digamos, se quedan donde hay mayor cantidad de usuarios, hay un desarrollo tecnológico ahí, efecto de la importación. Cuando haya esta devaluación, va a haber una variación también en el ajuste de servicios. Entonces, todo termina siendo caro y empiezan a ocurrir las fracturas sociales. Digo, en las grandes ciudades se ve más. Claro. Se ve más gente en la calle, se ve más gente revolviendo la basura, se ve discapacitado, gente que no tiene dos piernas, revolviendo la basura. Entonces, se empieza a generar una fractura de la sociedad, una que consume en un bar tradicional y otra que mira el tacho de basura para ver qué encuentra. Matos, buen día. Héctor lo saluda por acá. Y yo le quería consultar algo que para este gobierno de Milei es el caballito de batalla, o quizás es lo que lo está, en una visión personal, ¿no? Lo están sosteniendo. Vaca muerta es un poco lo que a él lo está sustentando o lo está aguantando. Ponele que ahí, bueno, no tenemos toda la información, pero claro. Sí. Pongamos que vaca muerta es lo que sustenta Milei. ¿Por qué? Bueno, porque hay empresas norteamericanas, hay empresas europeas, hay intereses centrados en vaca muerta, digamos. Ahora, vaca muerta va a ser un desarrollo, y esa es la discusión, para que en el No Anea haya gas, y en Patagonia y centro, o va a ser el gas que sirva para abastecer la lucha geopolítica entre Estados Unidos, Europa, Alemania particularmente y Francia, con Rusia. Claro. Porque los barcos de GNL, que antes la gente se horrorizaba, yo me acuerdo, mucha gente paqueta y muchos, digamos, intelectuales comprometidos con alguna causa social, criticaban, digamos, ¿no?, la llegada de GNL, pero era porque producto de la demanda interna, un desarrollo que excedía. Ahora, vos tenés acá el insumo para desarrollar. Claro. ¿A dónde lo vas a mandar? Bueno, acá estamos viendo que va para afuera. Y otra circunstancia también, viéndolo de la economía, más así, el campo y estas retenciones que usted mencionaba, esta quita de retenciones o baja, y analizando por otro lado el efecto de recesión industrial, ¿no? ¿Qué panorama nos puede esperar en este 26? A todo cuenta también teniendo en cuenta que de China y de los swap con China se ha dejado de hablar, este gobierno ha dejado de hablar de eso, ¿no? Sí, son como tres temas, digamos, ¿no? Uno, obviamente, el panorama
es de una fractura social más profunda, una mayor desigualdad en términos concretos, digamos, ¿no? De cómo viven los que tienen casa y los que no tienen, y los que alquilan. Después, obviamente, el tema del entramado industrial, tampoco es que tenemos, de los últimos gobiernos, últimos 10 años, ha sucedido casi una pérdida de 50.000 empresas. Sí. ¿No? Pandemia, Macri. Macri fue política económica. Pandemia fue pandemia. Y la de Milei es política económica, digamos, ¿no? Por eso cierran muchas empresas. En ese panorama lo que vos te estás perdiendo hoy es justamente capacidad productiva de quienes pueden, trabajadores con experiencia para solucionar problemas dentro de una fábrica que deberían transmitir a los nuevos jóvenes, que serían los nuevos obreros, pero que prefieren ser youtubers. Claro. ¿No? O sea, ahí hay un corte generacional también. Ponele que entre que no ayuda a la política económica, el que decide ser youtuber de alguna manera, el joven es porque necesita la guita. Al final de cuentas siempre estamos hablando de lo mismo, digamos, es una cuestión de guita. Matos, no quiero irme al diablo, pero en su raconto dijo Macri, pandemia, Milei. Dijo pandemia y no Alberto Fernández, que terminó con una inflación altísima. Claro, pero digo, una de las cosas por las que estamos jodidos en Argentina, me permito opinar en medio de la conversación, es esto de que los dos grandes partidos, bueno, incluso el de Macri es un partido relativamente nuevo, digamos, pero digamos, la ruptura de Milei viene de dos gobiernos muy malos, y uno de ellos es el peronismo, ¿no? El peronismo que termina con una inflación por las nubes. A ver, ahí tenemos que ponerle, si vamos a Alberto, yo dije pandemia porque estamos hablando de la empresa. Ahora, porque hubo una recuperación de empresas, no compensó la caída de Macri, pero si vos me hablas del dólar, sí. Mirá, Alberto la recibe con 60 y sale del gobierno con 330. Vos tuviste ahí multiplicado por 3, casi 5 veces. Eso acompañado el aumento de precios, digamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, que es como un viejo dilema argentino, ¿no? No sé, usted como economista lo va a explicar mejor. Pero es decir, ¿cómo hacer crecer el país con consumo interno y que al mismo tiempo no sea tan inflacionario? Es como el dilema, digamos. Porque lo que no hay ahora es consumo interno. Lo que ya se hizo, digamos, entre 2003 y 2015 se hizo eso. Ahora, ¿qué tuviste después de 2015? Y la verdad que tuviste, en líneas generales, digamos, ¿no? Políticas de corte más liberal económica, de no regulación, de no presión en los grandes grupos económicos y de no dejar, digamos, tampoco tener un horizonte de cuál sería el desarrollo productivo nacional. No se profundizó eso, si querés, en los últimos 10 años. Ahora, y eso es lo que marca, y te suma otra, digamos, ¿no? En los últimos 10 años lo que vos tenés es un aumento de la precarización, que yo me acuerdo, y esto te lo comparto para sumar a lo que estamos hablando, digamos. Cuando Alberto decía se crean empleo, tuve la suerte de estar enfrente de la Dirección Nacional de Estudio de Economías Regionales y advertir que aumentaba la precarización y decirle, compañeros, el empleo está creciendo porque está motorizado por el modo tributo, no porque estamos generando empleo asalariado. Ojo, me decían que había una tasa de sustitución. Bueno, la cuestión es que la tasa de sustitución nunca ocurrió y lo que terminamos en gobierno con un trabajador más precarizado de lo que estaba con Macri. Matos, y ahora, sí, discúlpeme, cierre su razonamiento. Ahora también estamos, digamos, seguimos con el mismo trabajador más precarizado. Matos, bueno, estos temas siempre son como amplios, ¿no? Y de hecho se van abriendo como un abanico. Pero bueno, le agradecemos su tiempo, cerramos la conversación acá a través de nuestro productor, si a usted no le molesta. Bueno, seguimos en contacto para las novedades de esta alocada economía argentina, que nunca nos van a faltar temas de conversación. No hay por qué, dale, cuando quiera. Hasta otro momento. Matos. Ernesto Matos es economista de la Universidad de Buenos Aires y dirige un instituto que él nos explicó hace un ratito de qué se trata. Son ahora las 10 de la mañana, 27 minutos. Esto es Arriba al Día, 10ª temporada. La noticia entonces,
porque luego la nota fue como a otras aristas del devenir de la economía argentina, las expectativas y la historia también. Si le preguntaba por la inflación de Cristina, estábamos 15 minutos más hablando. Sí. Pero a mí un punto que me parece crítico, no suelo hablar del entrevistado cuando cerramos la nota porque no es juego limpio, pero a mí me parece que un error de análisis histórico reciente... Es no citar lo de Fernández y lo de Cristina. Es omitirla, porque ahí el problema que hubo con todas las cosas virtuosas que hubo en una economía con consumo interno era omitir que la inflación estaba siendo un problema. Entonces cuando lo omitiste, lo tapaste y después terminó siendo un problemón, no un problema. Pero bueno, discusiones de la historia contemporánea. Entonces, ¿cuál es la noticia en sí? Porque la nota fue por distintos lugares. Y cierro con esto. Tomo un diario económico que es el diario BAE, Gesto al Mercado y al FMI. Las bandas van a ir al ritmo del índice de precios del consumidor y un anuncio sobre compra de reservas. Esto es lo que concretamente anunció el gobierno. Eso significa que va a haber una devaluación mayor a la que hubo en enero. Y veremos, chicos, nadie tiene la bola de cristal, pero somos Argentina, que cuando se dice devaluación hay inflación. O sea, algo de eso se va a precios, veremos cuánto. De todos modos va a ser después de Año Nuevo. La tablita de Caputo. Son las 10:28. Estimado Rodri Arredondo, usted tiene allí, entre otras cosas, la consigna de nuestro programa. 19 grados la temperatura en este momento. En un ratito la consigna. Recordamos, releemos mensajes. Queremos saber en qué andan, qué están haciendo. ¿En qué andas vos, porteñito? Yo acá ando, yo ando en bicicleta generalmente. En streaming. Y vos sabés que... La gente me pregunta por... ¿Qué pregunta? Por Rodrigo. ¿Y qué dice? ¿Y porteñito? ¿En qué anda? ¿En qué anda? En bicicleta. ¡Cogote! En 2 ruedas anda. En 2 ruedas. Por ahora. Hasta que consiga dos más. 2 más. Exactamente. Sí, en 4. Exactamente, en 4 ruedas. Así que, pero bueno, en ese caso será en otro momento. Por ahora en 2 ruedas andamos. Está bien. Son las 10 de la mañana, 29 minutos. Vamos a escuchar un poquito de música, si les parece. Sí. Y le damos tiempo a los amigos a que se preparen. Porque tienen que mandar mensaje al 1551 6051. Tenemos un desayuno para 2 personas en Nucha. Para vos y alguien más. ¿Querés lastar de arriba? ¿Querés desayunar de arriba? Quédate atento porque en un ratito se viene la consigna. Cuando esté lejos, sin pase para volver acá. Esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No, 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 no. Esta noche vas a viajar, esta noche no se preocuparán más. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. No, 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 no. 1551 6051. Está dormida la gente hoy. Parece que está dormida, están con noni, están cansados. Se ve que el día nublado les ha sentado medio pesado. Mucha gente se está acostando tarde, me consta, porque soy vecino del barrio donde se está haciendo la fiesta aniversario y son las 3 de la mañana, uno está durmiendo y se escucha una joda, hermano. Y ayer era lunes.
Claro. Pero claro, hay mucha gente acostándose tarde o porque laburan en la organización del paseo aniversario o porque laburan vinculados a alguna de las múltiples actividades que hay o porque son público, ¿no? Que de mínima el público se está yendo a la medianoche. De mínima los que van al paseo. De mínima, totalmente. Sí, así que cambió la rutina, no digo todo el mundo, pero mucha gente se está tal vez despertando ahora, a media mañana. Totalmente. Vos sabés que ayer veía mucha gente, vos dirás muchos jóvenes, no, había gente, había adultos, había gente grande, familias, 11 de la noche, 11:30. Así que es como vos decís, es decir, posiblemente hasta hora de la mañana seamos los únicos que están verdaderamente despiertos. Así que bueno, buen día, ¿no? A los que están sintonizando ahora, buen día, gente, sí. Que tengan un lindo martes. Nosotros, de hecho, hoy arrancamos más temprano porque, que lo cuenten ellos, ¿no? Pero tuvieron un contratiempo nuestros colegas de la otra gestión. Sí. Digo contratiempo, nada grave, no asustemos a nadie, pero que lo cuenten ellos. Pero vieron que diciembre cuesta un poquito. Sí, olvídate. Vos sabés que, bueno, hay mucha gente que está mirando en este momento en streaming. A ellos les decimos buen día. A los amigos de streaming, buen día para todos. Gracias por estar ahí, mis amigos. Le mandamos un beso grande también. Dejen dormir al barrio Güemes, dice acá el Chile. Creo que es él. González Santana. Vive exacta. No voy a decir la dirección de la casa. Viste que yo digo vivo en la zona porque no hay que dar la dirección de la casa de uno al aire, de nadie, digo. No, pero vive en el barrio Güemes. Somos vecinos con el chileno. Claro, él está muy cerca de la rural. Entonces, imagínate, te digo, el sonido del escenario le da de lleno a nuestro colega y oyente, el chileno. Ayer me lo crucé. Ahí. Retirando las cintitas para entrar al escenario, la del municipio. Che, le mandamos un abrazo grande, estábamos ahí, nos quedamos charlando un ratito, que está escuchando como siempre. También le mandamos un beso grande a Dani, que dice buen día, chicos, está enganchada. Lo mismo a Nilda, que nos pregunta si sabemos cuándo cobran los jubilados. No. Y me imagino que debe, por la fecha, debe preguntar por el aguinaldo. Sí, porque claro. La fecha de pago a los jubilados es el sueldo es el 24. Exactamente. Y es, bueno, en este caso Nochebuena, ¿no? Entonces la expectativa ahora es cuándo se paga el aguinaldo. No hay anuncio oficial. En la importante entrevista que dio ayer el jefe de gabinete Daniel Álvarez le pregunta por el aguinaldo, no larga fecha. Dice que se está trabajando para pagar en tiempo y forma, o sea, como diciendo se va a pagar, pero no dio una fecha. Ese es un tema que vamos a tratar más tarde en el programa porque confirmó que sale del gabinete el jefe de gabinete y fue una entrevista, algo así como la contrapartida de lo que hicimos nosotros. Nosotros ayer hablamos con José Luis Garrido, cuando empezamos a hablar, viste, no te diste cuenta, Rode, no notamos que, este hombre tiene ganas de hablar, o sea, sí. Y hablamos media hora, ¿no? Sí. Bueno, la contrapartida de esa entrevista, la otra voz que se estaba esperando, es la del jefe de gabinete que vamos a estar repasando en audios. ¿Cuál es esa canción que en su momento fue tu tema y hoy no sabes cómo explicarlo? ¿Cuál es esa canción? Esa canción que te da por ahí un poquito de vergüenza, pero que en algún momento, como te decía, fue un hit romántico, fue un tema noventoso, algo que te dejó. Vos dijiste recién una canción de quien se va a presentar hoy, Diego Torres, Penélope, que es un tema, un clásico, que para mí es un buen tema, es una linda balada, qué sé yo. Después también nos mandaron mensajes Fabiana, nos mandó mensajes Mariana. ¿Querés escucharlas? Las escuchamos. Empezamos con Fabiana, dale. Bueno, buen día otra vez. Buen día. Preocupada que no estaba, la vieja se levanta temprano y anda re perdida. Acá estamos. Bueno, mi tema... Sí. Mi tema, y me hago cargo de las palabras de esa canción porque se la he dedicado en su momento a que fue mi marido. Es la canción de Valeria Lynch, Mentira. Me acuerdo que para un cumpleaños gallego vino, lo trajo la municipalidad, nosotros estábamos en la parte de ornamentación con mis amigas, y justo que la canta, en ese momento mi ex, bueno, lo voy a mandar al frente, total, ya no trabaja en eso. Ya está. Era comisario de Calafate. Sí. Y lo llamé y le puse la canción que justo estaba cantando Valeria Lynch y se la dediqué y le digo, escuchala que es para vos. Y bueno, toda la canción estaba ahí, todas las palabras que dice ahí, posta que era para él. Hoy tenemos una buena relación, no somos amigos, porque no. Pero bueno, ahí estamos, pero no como amigos, no como otra cosa, porque ya la canción lo dijo todo. La necesitaba esa noche y fue para él. La canción lo dijo todo. Esta canción entonces te la regalamos para que recuerdes, con felicidad, porque no todo lo que termina tiene que terminar mal. Mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo
era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Una mentira esto. Tu vida siempre ha sido una mentira. Fuerte, las declaraciones de Valeria Lynch en esa canción. Che, me encantó que se anime a la infidencia, a la historia, que nos cuente un poco. Si total son con historia del pasado, ¿quién no la ha vivido alguna vez? Esto de las exparejas, de que alguna vez, bueno, ¿quién no fue alguna vez, no solamente de expareja, sino víctima de un engaño, ¿no? De profesionales de la mentira. Esa es una pregunta abierta también. ¿Quién no fue alguna vez engañado por algún profesional de la mentira? Porque que los hay, ¿eh? Che, gracias por el mensaje, me encantó. Gracias por el mensaje, le mandamos un beso enorme. Y me gustó también escuchar que es una de las hace mucho tiempo que no escuchaba una anécdota romántica como esa. Esta cosa de llamar por teléfono en medio de un recital y decir, esta canción es para vos. Claro, mirá, no está en Spotify, está ahora amigo, mirá. Es Valeria Lynch en vivo y en directo, es para vos. Y te está cantando vos. Escuchá lo que te dice. Claro. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Un profesional de la mentira. ¿Y Mariana qué dice? ¿Cómo está Mariana? A ver. Hola, ¿cómo están? Buen día, Buen Nica, día. Lea, Rodri, para participar. Era furor en ese tiempo, año 92, 93, estimo. Estaba re de moda, yo iba a bailar al boliche Burbujas Disco, que está ahí en la calle Magallanes, y era furor el tema. Tractor Amarillo de Zapato Veloz. Sí. Hoy en día lo escucho y me parece un tema tan bizarro, tan pedorro, no sé, pero bueno, era furor en ese tiempo. Quiero participar, soy Mariana 840. Ahí está. Tengan un excelente martes. Un lindo martes para vos, Mariana, ¿verdad? Es bizarro esta canción, pero a mí también me encantaba, mandale nomás. Me miraste con ojos de gatera cuando fui a visitarte en mi 600. Porque claro, no tiene sentido, pero el ritmo es muy pegadizo. Y las canciones de cancha que se han hecho con esto, ¿no? Con el Tractor Amarillo. Sabes bien Que soy hombre de campo. y que solo Tengo un descapotable. Descapotable le llaman al tractor, claro, con tiene techo. llegue el próximo domingo. ¿Qué dice? A ver. Voy traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo. 1551 6051. Hola radio, muy buenos días. La canción tabú de mi playlist es la historia del taxista de Arjona. Polémico, pero es un temazo, claro, polémico porque es una poesía muy particular la de Arjona. Postdata, Pablín 591 está escribiendo. Los esperamos a todos en la feria del Boxing Club, gimnasio principal y gimnasio alternativo. Un abrazo grande para todos. Abrazo grande para vos, Pablín querido. Ahí pasado el dato nomás. Mirá qué bizarra esta canción, Subir un poquito. Me dijo me llamo Norma mientras cruzaba las piernas. Sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa. ¡Está hablando de un Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano. Le mandamos un abrazo grande a Fer Corbett, ex compañero mío, fue operador de cuando hacía radio en LU12, AM680, está escuchándonos. Así que le mandamos un beso grande. Él opinaba acerca de Diego Torres. ¿Qué dice? Nos decía que en el 92 Diego Torres ya arranca choreando. Mirá. No lo recuerdo con... Así, con un cover de Chalamán, dice. O de Chalamán. Ahí, esta canción. Súbile. La canción del cielo. Yo lo banco a Diego Torres, A veces pienso. Claro, es cierto. Se hizo conocido con eso. Igual era un actor conocido en esa época. Era un actor conocido. Claro. Sí, actuó en varias novelas también. ¿Él estaba en la banda del Golden Rocket o no? En la banda... Un programón de esa época para el público juvenil. Sí, la rompió ahí. Claro. Ahí la rompió, se hizo conocido ahí.
Y después saca Tratar de estar mejor. Debe ser es del 94, Tratar de estar mejor. Es del 96. Sí, lo googleé ayer. 94. Justo ayer lo googleé. Por esto que decíamos antes de gustos culposos, no porque la música sea mala, sino porque después había que contarle a los amigos, y los amigos tenían todas remeras de heavy metal. Che, si alguien tiene el dato ahí con Diego Torres, que esté hablando ahora de la Muni, que está escuchando la radio, si alguien se lo cruza antes de subir al escenario, díganle: che, Diego, escuchame una cosa. Esta noche cantate tema, te lo pido por favor. ¡Qué temón! En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás. No quieren llorarte. Tantas veces tuvimos que estar separados, y sentí que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Y ya lo vi good vibes, black and white, I know like. Live up and make yourself feel good. Like I know you should. We all are one and we know happy fight. Wave up your flag and then we all unite. Touch me and show me love. No te compliques más, siempre hay una razón. Tratar de revivir, tratar de estar mejor. We all are one and we know happy fight. Wave up your hands and then we all unite. Touch me and show me love. Tratar de estar mejor. Big old rock on, Diego. Bringing positive vibes. Tratar de revivir, tratar de estar mejor. Yes, man. All we have to just come together, see. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Todas las personas con las que venimos hablando, quiero decir personas públicas, que venimos hablando del año 2026, a decir verdad, todos ven un año complicado. Un año complicado en la economía, y luego un 2025 que ya cierra de manera complicada, ahora con interrogantes urgentes, que es cuándo se paga el aguinaldo, cómo se garantiza el pago en los municipios, es decir, cosas como de la urgencia de esta época de vacas flacas, para usar un término que es un lugar común, pero que al mismo tiempo es muy gráfico. En ese contexto, el último sábado, en la sede del SOEM de Río Gallegos, que es el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, se hizo un plenario provincial de trabajadores. Una cosa que me llamó la atención de ese plenario fue lo variopinto, heterogéneo, alguna gente que no suele verse tan seguido y que estaban allí, y todo es de cara, lo urgente es el aguinaldo, está claro, pero en verdad es de cara al 2026, reforma laboral de por medio y demás. Aquí en el estudio de la radio se acercó a visitarnos para esta charla, para esta conversación, Pedro Mancilla, el secretario general del Sindicato de los Municipales. Pedro, gracias por venir. Estuviste hablando con mi compañero Héctor aquí fuera del aire. No te voy a decir lo que estuvimos hablando, no. Claro. No es un off the record tampoco. Bueno, primero buenos días. Buenos días, un saludo para ustedes y la audiencia. Una noticia de ahora, nosotros estamos al aire tratando otras cosas, les pueden hablar ambos. Está nuestro móvil cubriendo el hecho. ¿Un principio de incendio dónde? Del municipio. En la zona de los sanitarios o la zona de los baños del edificio central de la municipalidad, acá en el edificio madre en San Martín y Alfonsino, o Libertad, como le quieran nombrar.
se evacuó preventivamente y se desalojó el edificio, es lo que podemos saber. Creo que Juli Quiroz estaba ahí y por suerte ha sido un susto, nada más. Seguramente alguna mala pasada de tantas instalaciones eléctricas, tantos cables, ¿no? Seguramente será un tema de investigación. Justo venía llegando a la radio y nosotros vimos pasar la autobomba por la calle Sapiola, doblada por San Martín, y bueno, y a los poquitos minutos nos comenzaron a llegar mensajes y bueno, obviamente como dice Nica, estaban evacuando al personal a los compañeros de la Municipalidad de Casa Central por un principio de incendio en la zona de los sanitarios, exactamente. Hago una descripción. Esto nosotros decíamos, con Rodrigo estábamos haciendo otro segmento del programa y nos anoticiamos de esto cuando ustedes entraban al estudio. Hay una transmisión de nuestra web, en verdad, de nuestras redes sociales del Diario Nuevo Día. Es una transmisión muy breve, de 3 minutos, porque claro, no pasó a mayores afortunadamente, pero lo que se llega a ver en la transmisión es de hace 5 minutos. Esto fue a las, son las 10:48, pues bien, esto fue a las 10:30 pasadas. Se ve una autobomba de tamaño mediano sobre la calle, lo que antes era Libertad, que ahora es Alfonsín, que sería uno de los laterales del municipio de Río Gallegos, a 25 metros de la avenida San Martín. Está el autobombas allí y la gente efectivamente evacuada. Mucha gente está en la esquina del municipio porque no pasó a mayores y mucha gente está enfrente, tanto en el lado del Juzgado Federal como en el lado de la Plaza San Martín o en el Boulevard. Bueno, un principio de incendio en el municipio de Río Gallegos que, bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Una infidencia, Pedro, usted decía recién, estaba como, algo así como, le debe estar sonando mucho el celular, me imagino. Sí, lo puse en silencio. Okay. ¿Y qué es? Me imagino como secretario general del sindicato ponerse a disposición, a ver qué está pasando, que vaya otra gente del sindicato. Exactamente, ni más ni menos. Ahí le estábamos diciendo que se acerquen los compañeros de la comisión y vayan a ver cómo está el tema. Ya se acercaron, ahí vi el móvil del SUEM. Sí, estaba. Bueno, como no pasó a mayores, afortunadamente, podemos charlar tranquilos. Podemos charlar tranquilos. Sí, yo casi que me iba para allá, pero iba. Además estamos cerquita. Pero sí, bueno, gracias a Dios fue aparentemente un susto nada más y bueno, habrá que ver ahora qué es lo que pasó realmente, ¿no? Que no sea un susto, tampoco hay otra cuestión, ¿no? El bendito aguinaldo, ¿qué se sabe? Bueno, se sabe lo que dice el intendente por los medios, ¿no? Que él dice que no hay que alarmarse tanto, que se va a cumplir con el compromiso que tiene que ver con el aguinaldo, con lo cual nos da a nosotros una certeza de que el aguinaldo se va a pagar. La ordenanza nuestra dice que la fecha límite es el 18 de diciembre. A partir de allí son 5 días hábiles, con lo cual nos va a llevar hasta, si fuera esa la realidad, nos va a llevar hasta Nochebuena. Claro. Hay una ley nacional que lo marca. Hay una ley nacional que marca esa fecha. Claro. Y que hay legislación local en la misma línea. También hay una ordenanza. Después les voy a enviar la copia de la ordenanza para que la tengan. Pero hay una ordenanza. A pedido del sindicato, nosotros hicimos un proyecto de ordenanza hace varios años atrás y esa ordenanza establece igual una fecha límite del pago de aguinaldo. Me acuerdo, y usted se debe acordar, ¿no? Apenas asumido la gestión de Rebaloso Jubitich, no se pagó el aguinaldo, se lo pagó en cuotas en enero, ¿se acuerda? Sí, no solamente eso, en enero no se pagaba el sueldo tampoco. Claro. y bueno, ahí en aquella oportunidad... tiempos complicados, ¿no? Eran tiempos complejos. El macrismo. Sí, eran tiempos complejos. Sí, es verdad. Sí, fueron épocas que bueno, que de alguna manera que todo es una enseñanza, ¿no? Pero con quema de cubierta de por medio, bueno, fue toda una situación que hoy por hoy ya... Como que la historia a veces se empecina en repetir ciclos. Ahora tenemos un ciclo a nivel nacional de un gobierno bastante peligroso para los derechos del trabajador y está la nube negra latente de esta, que es una amenaza, reforma laboral. Esto que ustedes estuvieron en el plenario que decía Leandro analizando. ¿Qué se puede saber de eso? Bueno, se sabe lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que volviendo el presidente al país, lo primero que hizo fue firmar justamente ese proyecto y a partir de allí tomó conocimiento público, se tomó conocimiento público de cuál era el proyecto en realidad, porque en el mientras tanto se habían deslizado posibles proyectos que generaban más incertidumbre que certezas y bueno, ya con la firma del proyecto presentado en senadores, ya
había un panorama más claro, eso se replicó en las redes sociales muy rápido y bueno, a partir de allí, aceleradamente nosotros buscando hacer una agenda que tenga que ver con este tipo de discusión y bueno, sin duda dentro de lo que es el frente gremial, ¿no? El Frente Gremial de Santa Cruz, que aglutina algunas organizaciones gremiales, tomamos la iniciativa de llevar adelante un plenario que, bueno, obviamente nosotros ofrecimos la instalación en nuestro sindicato y con una importante cantidad de dirigentes y también de trabajadores. Y bueno, dentro de ese marco, vecinos que venían atravesando situaciones complejas, como los papás con hijos con TEA. Claro, incluso autoconvocados, ¿no? Es decir, como sectores no necesariamente sindicalizados que fueron a ser parte de este plenario. Sí, de los compañeros de salud hubo una representación y obviamente se le daba el micrófono a todos y a partir de allí se iban escuchando los aportes y en función de eso se elaboró un documento. Pedro, para ordenar la charla simplemente, porque hay cuestiones en la realidad provincial, por ejemplo, ejes del plenario del último sábado, bueno, recomposición salarial como tema urgente, pero después está la defensa de las cajas, que es una vieja discusión en Santa Cruz, tanto la caja de previsión como la caja de servicios sociales. Ahí hubo pedidos por la educación pública también, como eje porque estaba ADOSAC, pero tema reforma laboral, porque la reforma laboral va a afectar al país entero y el punto, usted bien decía, el viernes empezaron a conocer detalles del proyecto oficial luego de un mes y pico de versiones y rumores. De lo que se sabe del proyecto oficial, ¿qué le llama la atención a usted? De lo que pudo saber en los últimos días. De la reforma laboral de Milei, ¿qué le llama la atención? Bueno, en realidad de la reforma laboral, digamos, impacta a la parte privada, no impacta de lleno en los trabajadores del Estado. ¿No? En definitiva, sí lo que vemos que ese es el inicio de lo que van a ser varias reformas estructurales, entonces allí es donde hay que generar más que nada la atención. Sí, dentro de las reformas estructurales que se vienen, que en principio arranca con la reforma laboral, va a seguir con el tema de la reforma previsional como un eje también que ya está instalado, y la reforma tributaria, que no es menor. De hecho, nosotros hemos tenido reuniones dentro de nuestra organización gremial, donde sin duda el alerta más alarmante, si se quiere, es el tema de una reforma tributaria que va a hacer que las provincias lleguen menos ingresos por parte del Estado Nacional, y esto, como todo el mundo sabe, las regalías de la coparticipación se distribuyen a los municipios en un panorama en la provincia de Santa Cruz bastante complejo, porque han venido disminuyendo los ingresos corrientes a los municipios sin reforma tributaria, con lo cual una reforma tributaria generaría mucha más indefensión económica a las intendencias de la provincia, ¿no? En un panorama donde el salario de los trabajadores municipales, el de Río Gallego, es estar por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y el de las localidades del interior como Piedrabuena, Las Heras, Los Antiguos, Gregores, por nombrar algunas, están bajo la línea de indigencia con salarios que no superan los 500.000 pesos. Claro, eso es muy impresionante, en verdad, acostumbrarse a eso. Que haya salarios en municipios de la provincia que ya no tengan un sueldo de pobreza, sino de indigencia. Y con la dificultad de recomponer salarios, porque esos municipios están todo el tiempo mirando a la provincia, diciendo, bueno, que mejore la coparticipación, o en tal caso que mejore la economía nacional, pero eso es una variable que está muy lejos de que ellos lo puedan administrar o manejar. Exactamente, con lo cual, para el 2026, lo más probable... a ver, por eso ahí a nosotros nos llama mucho la atención la pasividad de los intendentes. Digo, que a esta altura, digamos, los intendentes no se hayan constituido en un bloque, por ejemplo, ¿no? En un bloque de intendentes, ir a pedir... ¿A quién? Y al gobierno provincial, sentate con el gobierno provincial y bueno, más allá que el gobierno provincial por allí echa culpa sobre las cajas, ¿no? Sí, la caja de jubilación, claro, y la obra social. Claro, echa culpa sobre las cajas y creo que el empréstito, el endeudamiento tiene que ver con eso también. Y después está la otra realidad, que es el salario de los trabajadores municipales, en salarios que no superan los 350, 400.000 pesos. Ahora, es Pedro, real esto, no es una cosa, claro, que estoy inventando. Sí, salarios que están por abajo del $500,000 pesos. Totalmente. Ahora, Pedro, ¿usted hace cuánto es secretario general del SOEM? ¿Saco bien la cuenta? ¿16 años? ¿17? 15 años. 15. Sí. Claro, ¿qué es 2010? 2009. Usted bien sabe que hablar de las cajas
Es como hablar de las cosas que la última vez que se intentó una reforma jubilatoria, sabemos cómo terminó. Uso para eso que pasó en 2011, uso el término algo así como una experiencia traumática. Fue testigo él. Él sabía lo que iba a pasar, ¿te acuerdas, Pedro? Claro, porque nosotros estábamos en la entrega de corderos de Navidad, ya habíamos cerrado la Navidad. Y a la vuelta de Cámara de Diputados. Claro, y habían un grupo de compañeros preguntando si para Año Nuevo íbamos a hacer lo mismo. Y entonces un periodista, Guido Vera, fallecido hoy, al quien uno recuerda con mucho cariño, por supuesto, se acerca a hacer la nota, porque él era notero prácticamente. Sí, salía, movilero, exactamente. Y se acercó al sindicato y justo, la verdad, en mi caso personal me agarró justo volviendo de la Cámara de Diputados en una reunión que habíamos tenido allí, donde ya era una decisión tomada, pasar el sistema previsional a la Nación. Y ahí Guido, preguntando por los corderos de fin de año, yo con toda la vena encima agarré y le digo, mira, acá, más allá de los corderos de fin de año, lo que vamos a tener que hacer los trabajadores es ver qué vamos a hacer con nuestro sistema previsional, porque en la próxima sesión se va a pasar al ANSES. Eso fue en diciembre 2011. 29 de diciembre del 2011 fue la situación. Intento de reforma jubilatoria en Santa Cruz, que terminó con un punto de confrontación altísimo con los trabajadores del SOEM como protagonistas, con la policía como protagonista, la policía reprimiendo fuertemente, y con un patrullero de la policía provincial volcado y prendido fuego. Es decir, volver a hablar de jubilaciones en Santa Cruz trae como aquellos fantasmas. ¿Sabe que tengo esa sensación, Pedro? Habíamos varios sindicatos. No, pero digo, habíamos varios sindicatos en la calle, ¿no? Pero no digo lo más numeroso nosotros. Claro, sí, por eso no digo como para echar culpas, responsabilidades, pero en las secuencias fotográficas que son muy impresionantes, verlas hoy en día, los municipales son protagonistas. Lo que quiero decir es lo siguiente, Pedro. Es como, hay viejas discusiones que nunca se saltan. Usted decía recién, los intendentes le tendrían que reclamar a la provincia, al mismo tiempo hay una ley de coparticipación que nunca se volvió a discutir en serio. Claro. ¿Qué hacer con la caja de servicios sociales y mejorarla sin que signifique ajuste? No se discute en serio. La caja de previsión es deficitaria, se sabe que es deficitaria, pero claro, la última vez fue traumático. Y entre el famoso gallos y medianoche, un 29 de diciembre, una reforma previsional, le faltó un día para ser Día de los Inocentes, si hubiera sido el 28. Quiero decir, como pasó en otra provincia, se van acumulando los problemas, no se resuelven temas estructurales y se atiende la urgencia en lo posible. Y se lo pregunto a usted, y me permito este comentario, porque usted ya tiene mucha experiencia, ya son muchos mandatos, ha visto varios gobernadores, varios intendentes, muchos funcionarios, y el asunto es, ¿cómo pinta el futuro así? Con temas que nunca se resuelven, problemas estructurales, y en una época que además es época de vacas flacas, es decir, una economía que a nivel nacional para abajo impacta. Entonces, no digo que usted tenga la respuesta porque no le corresponde tener todas las respuestas, pero es dificilísimo el panorama. Pero es dificilísimo el panorama porque no se aborda la problemática como tal. Entonces, si vos no abordás la problemática como tal, en toda la dimensión, y en definitiva todos no somos parte de la solución, porque para resolver un problema todos tenemos que ser parte de la solución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es una mirada de nuestro lado. Como que siempre se busca apretar a los sectores más vulnerables, ¿viste? Y entonces del resto no. Te doy un ejemplo básico. Cuando los funcionarios públicos se aumentan las dietas, ¿no? Las legislaturas, los funcionarios provinciales, los funcionarios municipales, se aumentan las dietas, ¿no? Y esos arreglos se hacen realidad. Y después se vende una situación de crisis económica para el resto. O sea, a mí me venís a hablar de que no hay plata y vos estás comiendo caviar. ¿Cómo es el tema? O sea, digamos, no se es transparente con la problemática. Hoy por hoy el gobierno provincial ha contraído compromisos y creo que un empréstito, no sé, están ahí. Sí, está el presupuesto 2026, claro. Tiene previsto un endeudamiento, se estima que es un endeudamiento al mismo tiempo para urgencias. Bueno, y esto viejo, la legislatura se aumenta no sé cuánto para la pauta publicitaria, a menos que eso sea falso. Sí, lo desmintió el vicegobernador. Ah, ¿no fue así? No, él desmintió que no son esos porcentajes y que en verdad se gasta menos de lo que se venía gastando. Bueno, pero bueno, que se defienda el vicegobernador, ¿cierto? Sí, estoy simplemente citando lo que él dijo. De hecho, lo dijo aquí en esta radio la semana pasada en el programa que nos precede nuestros compañeros de la otra gestión.
Y sí, bueno, pero a ver, es una palabra devaluada, termina quedando en una palabra devaluada porque después la realidad te termina demostrando otras cosas. Pedro, entonces vos no podés sí. decir, che, puta, entonces ¿hasta dónde es serio esto? Cuando este gobierno llegó, el gobierno provincial llegó a la provincia, valga la redundancia, se hizo toda una serie de anuncios de que se iban a rematar los vehículos que estaban en manos de los funcionarios del Estado hasta ese entonces, que deben ser los que están detrás del Coagro, viste que hay un montón de autos ahí. Sí, son esos. Claro. A usted, ¿Y qué pasó con eso? A ver si entiendo su descripción. Claro. Usted dice que, a ver, hay una falta de crédito de la palabra del gobierno de la provincia. Sí, claro, sí, obvio. Sí. Y lleva 2 años, acaba de cumplir 2 años. Y más, la mitad. Al mismo tiempo... Y ahora me habla de crisis. Claro, pensaba real, en esto, pero ¿no? ¿cómo...? Usted está desde 2010 como secretario del SOEM. Sí. Ha visto pasar varios gobernadores. Pero entre ellos hay algo así como etapas de nuevos liderazgos. Sí. Que veremos hacia dónde van, ¿no? Pero está Pablo Grasso en segunda gestión de intendente, pretendiendo ser gobernador. Y el gobernador tiene 45 años. Claudio Vidal cumplió 45 años este año. Un hombre que en 6 años... de un partido político muy novedoso, es cierto que un partido político que venía de un sindicato muy poderoso, bueno, logró eso, ¿no? Y en un punto es como, a ver, usted no tiene una expectativa para nada positiva de algo que es nuevo. No porque acompaña al modelo nacional, que es de ajuste. Y eso en el plenario no se confronta al modelo nacional. Es más, lo primero que hizo es salir corriendo a pagar a Camesa una deuda multimillonaria, con un cheque gigante ese que fue a título publicitario, ¿no? Sí. Que no había necesidad de pagarlo. Se podía haber pagado en cuotas, creo, sin intereses, no sé. Creo, por lo menos esa es la noticia que también termina ganando, ¿no? Que es el otro tema que nosotros los ciudadanos tenemos que tener a veces precaución, ¿no? Porque las redes sociales o los medios van informando y a veces uno va leyendo y las famosas fake news, ¿no? Que cada vez son más complejos. ¿Desde dónde analizamos la realidad? ¿Y sabes desde dónde analiza la realidad del trabajador? Desde su bolsillo y desde su realidad, desde la salud, desde lo que nos pasa como en lo diario, ¿no? Pedro, te lo pregunté fuera del micrófono, ¿qué pasa con los trabajadores monotributistas y trabajadores que han ingresado al municipio hace cosa de 3 años, 2 años? Con la gestión de este intendente. Con la gestión de este intendente, claro, sí, pero que no tienen cobertura de la caja. Bueno, lamentablemente la figura del monotributo no tiene cobertura. Claro, no, pero otros trabajadores que están... El otro trabajador, la otra figura sería de aquellos que son... Contratos, ¿no? Contrato categoría 10. Sí. O contratos CIPEM. Porque hay muchas consultas, viste, sobre la cobertura de la caja. Sí, eso ya venía de la última etapa del gobierno anterior también. Nada más que este gobierno no buscó resolverlo tampoco, sino que al contrario, terminó un limbo ahí. No, y repitió el mismo modelo que venía de antes, nada más con otro personaje, como Pérez Soruco, ¿no? Que la juega de pesado el Soruco este. Sí. Y que cada vez que uno reclama por la salud de los afiliados se enoja y se ofende y bueno, y incluso por la salud de aquellos que tenemos la obra social, ¿eh? Claro. Sí, nosotros tenemos compañeros que han sido derivados, o las derivaciones se los tiene a las vueltas, o el Bademecum famoso ese que apareció y que el Estado dice que no hubo recorte, pero cuando el afiliado va a la farmacia, la realidad es esa. Volvemos otra vez a hablar de lo que es la realidad. ¿Sabe cuándo se encuentra el trabajador con la realidad? Cuando va a la farmacia, cuando quiere comprar en el supermercado y te dicen que la inflación no supera el 2,5, y es mentira eso, porque vos te das cuenta que te están mintiendo, ¿viste? Y te lo dicen en un micrófono o incluso sentado con usted en entrevista y no se le mueve la cara, o sea, y la realidad pasa, se golpea de otra manera, o aquel que tiene un familiar enfermo y va al hospital y por ahí suben captura a la gente y dice, che, acá no hay sábana, no hay agua, no hay insumos básicos. Y vos decís, bueno, será verdad, ¿viste? Pedro, en el plenario que se hizo el sábado, recordemos que fue un plenario provincial de trabajadores, estuvo, bueno, el SOEM, por supuesto, ADOSAC, judiciales de la provincia, viales, comercio, por ejemplo, sindicato de empleados de comercio, panaderos, ATE de distintos sectores, incluso ATE de sectores nacionales, por ejemplo el INTA, que ha estado reclamando todo el año, autoconvocados. Es decir, fue un panorama más heterogéneo que lo habitual.
Y toda la descripción que nosotros venimos haciendo, digo, con la gente que uno habla o las voces públicas que van saliendo, todo el mundo ve un 2026 muy complicado. A ver, la pregunta es, no le pido que haga de cronista, pero digo, ¿qué le llamó la atención de ese plenario? Si tiene algo de nuevo, ¿qué es lo que tiene de nuevo? Por mi parte vi como esa heterogeneidad, vistas un 2026 difícil, eso como que salía muy a la vista. Pero usted que estuvo escuchando todas las alocuciones y conversando con sus pares en un punto, ¿qué sacan limpio de ese plenario del sábado? Bueno, que obviamente que el trabajador o el ciudadano tiene muy en claro lo que le pasa y lo que necesita o lo que necesitamos. Y dentro de ese marco lo que podemos expresar son nuestras necesidades, ¿no? Y aquí el que administra la cosa pública y nos gobierna tendría que estar buscando las posibles soluciones. Y yo creo que es allí donde se produce el primer error, ¿no? Porque no se trabaja desde el Estado o desde los funcionarios provinciales para generar, por ejemplo, una mesa de discusión donde se puedan abordar estas problemáticas. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Que el gobernador o el gobierno convoque, por ejemplo? Pero tendría que estar haciéndolo. Daniel Peralta lo entrevistamos hace 2 semanas y dijo aquí en estos micrófonos que ve un panorama muy difícil para el año que viene y que en su opinión el gobernador tendría que ir abriendo diálogo con todos los sectores, entre ellos los sindicatos. Sí, por supuesto. No solamente los sindicatos, todos aquellos sectores que de alguna manera estén representando la realidad de la provincia, o de todos los sectores que tienen que ver con la provincia, pero de todos los sectores, la Cámara de Comercio, los sindicatos que representan a los trabajadores, las juntas vecinales, los presidentes de los clubes, o sea, como que de pronto ahora cada uno, cada uno está en su metro cuadrado y ve cómo se la arregla. Y uno ve, por ejemplo, cómo los clubes, porque nosotros tenemos en el sindicato compañeros de clubes, ¿no? De barrios que no pueden hacer actividades y nosotros cedemos nuestras instalaciones porque entendemos que ese tipo de actitud genera una contención social entre los más jóvenes y hay que trabajar en eso. Y resulta que, por ejemplo, lo que son los gastos corrientes de un edificio que tiene que ver con la calefacción, la luz, va con tarifas que no son imposibles de pagar. Claro. Entonces vos decís, che, ¿cómo es el tema? ¿Viste? No. ¿Y hay diálogo en alguna instancia con el gobierno provincial por parte suya o de su sector del SOAM? ¿Hay algún tipo de diálogo? Esto usted dice, a ver, el gobernador debería hacer una convocatoria y a ver, la conclusión es como no hay nada de eso. Nosotros, lo primero, cuando salió el tema del Bademecum, lo primero que hicimos fue meter una nota al gobernador. El año pasado. Pidiendo una audiencia, ¿no? El anterior fue. El año antepasado, sí. Claro, claro, apenas asumía Vidal entonces. Sí. Pidiendo una audiencia por el famoso Bademecum, porque los viejos ¿contestaron? No hubo respuesta, nada. Sí debo rescatar en su momento que hubo la visita del entonces ministro de Gobierno, Pedro Luxen, actualmente diputado, ¿no? Que él, obviamente él viene de extracción sindical y me manda un mensaje y me dice, che, Pedro, ¿podés pasar por casa de gobierno? Yo digo, no, yo no voy a pasar. Si querés, pues venir al gremio, yo no... Y tuvo la actitud de acercarse al sindicato, ¿Eso cuándo fue? Eso fue antes de que asumiera como diputado, cuando era ministro de Gobierno todavía. Primeros meses del año pasado. Sí, cuando era ministro de Gobierno todavía. Y ese que fue el único diálogo, digamos como instancia de diálogo con un funcionario cercano al gobernador. Sí. Grave, ¿no? Y no fue por lo menos, en la reunión obviamente nosotros lo recibimos con otros compañeros de la comisión. Y bueno, allí ya una de las expresiones que él manifestó era la necesidad de una reforma previsional. ¿Eso lo dijo él? Sí, lo dijo él. Y bueno, si quería avanzar una reforma provisional, acá tenés que llamar a todo el mundo primero, abrir una mesa de diálogo, empezar a explicar, a ver. Y nosotros igual te podemos tirar una idea de cómo se puede financiar el tema provisional. Es cierto que porque no te dicen, viste, siempre los recursos también dicen no, porque no se puede, pero resulta que las mineras se llevan todo. Se aprobó una ley como el RIGI, viste, donde las empresas extranjeras pueden venir y no van a tributar absolutamente un peso a nadie. Y yo calculo que esas empresas extranjeras, como dice la ley, que tienen que tener más de 200 millones de dólares de inversión, van a venir a explotar lo que la provincia pueda tener, y por eso están en camino la reforma laboral, por supuesto, ¿no? Para tener una mano de obra barata y que en definitiva no le implica a ninguna empresa ningún tipo de costo, ¿no? Y a la espera seguramente de la modificación de la ley de glaciares, ¿no? Como pasó en Mendoza, ¿no? Para poder hacer la explotación minera en la zona de los lagos y ese tipo de cosas, que es otra de las discusiones que nosotros, como sindicato y como ciudadanos de esta provincia, tendríamos que estar
discutiendo de otra manera Claro. y que no termine pasando lo que pasó en Mendoza, ¿no? Que hubo una manifestación y que en esa manifestación, porque al final se aprobó el tema de La ley de glaciares. No, en Mendoza, ¿eh? ¿En Mendoza? Sí, Mendoza, claro. Ahí el tema Sí, del agua. habilitar y a los viejos le corrieron claro. palo en las calles, ¿viste? Claro. Y eso no salió a ningún lado, ¿eh? Por eso nosotros en el documento del día sábado también pedimos la liberación de los líderes ambientalistas que habían estado detenidos producto de ese... Hay una O sea, movilización. vamos a seguir ese camino nosotros, Sí. ¿Cuál camino? Ese camino de que te van a querer modificar la ley de glaciares para poder hacer la explotación en la zona de los lagos y... Sé que mi compañero Nica tiene otra pregunta, por mi parte voy cerrando, y es lo siguiente, Pedro. Hay una movilización que es pasado mañana del Frente Sindical luego del plenario del último sábado, y en este caso la clave nacional es la reforma laboral. Sí. Pero como Frente Sindical, y usted como líder sindical hace 15 años del SOEM, en verdad el escenario que están viendo es 2026. ¿Qué se saca en limpio para los primeros meses de 2026 como Frente Sindical? Si es que ya sacaron en limpio algo, así sea una fecha de reunión, o un temario para seguir avanzando como Frente Sindical el año que viene. Es un temario justamente como para seguir avanzando el año que viene. Nosotros tenemos la intención de replicar un plenario de trabajadores en el flanco norte de la provincia. ¿Para cuándo? Y para febrero, no más allá de febrero. No somos solamente los del Frente Sindical los que estamos discutiendo el tema de la marcha del día 18. Los compañeros de la CGT Zona Sur también lo están haciendo. Vamos a ver si coincidimos en la modalidad o si por el contrario habrá otro tipo de manifestación el día 18, y ponernos de acuerdo en dónde vamos unos, dónde vamos los otros y bueno, justamente como es la consigna, ¿no? Que en todo el país, a lo largo y ancho del país, haya una postura firme de que, bueno, pero que no es solamente avanzar con la reforma previsional, ¿eh? Nosotros creemos que también hay otras reformas estructurales que no hay que perderlas de la agenda, como es una reforma previsional, ¿no? O como es el tema de la reforma tributaria. Ni hablar de lo que se tiene como intenciones a nivel nacional de la reforma de la ley de educación, ¿no? Donde se habilitaría a los padres a dar clases en el hogar, a los curas, entre otras cosas, ¿no? Sí. Entonces vos vas viendo, y en el caso nosotros de Santa Cruz, lo que sí estamos solicitando, ¿no? Es que los intendentes le exijan al gobierno provincial un fondo compensador. Tiene que haber un fondo compensador para asistir las desigualdades salariales, por lo menos que están teniendo los trabajadores municipales de las localidades del interior. Sin olvidar, bueno, la crisis que está teniendo la zona norte de la provincia, más precisamente en La Cera, por la cantidad de desempleados que todos los días caminan las calles, porque por lo menos hay mucho movimiento de desocupados en la zona petrolera de Santa Cruz. Sí, claro. Mucho reclamo de desocupados. Y hay que tener cuidado con eso. Cuando los reclamos vienen así de esa manera y van tomando... A ver, que no los tomen en cuenta es un error. Hay que atender esas demandas. El Estado, los funcionarios del Estado tienen que abrir tiene que haber un abanico, una mesa donde se puedan sentar y en función de eso el gobierno transparente diga, miren cómo estamos así y no sé, vamos a ver cómo entre todos salimos de esto, pero lo primero que queremos es ver que el esfuerzo lo hagan los funcionarios y de pronto que no gane como noticia las cosas que pareciera que se hacen, que son todas malas, todos tratando de hacer un negocio para llevárselo, para estar en mejores condiciones, personales me refiero, ¿no? Entonces, y mientras tanto el hospital se te cae a pedazos, la obra social funciona mal. Recién a la mañana me escribió el compañero de Chubut, nosotros tenemos una agenda de WhatsApp con todos los secretarios generales del país, ¿no? Y nos llegaba información de lo que está pasando en Córdoba, ¿no? Con el tema de la obra social, que le quieren aumentar a 21% el descuento en los haberes de los municipales y de los trabajadores del Estado provincial allí en Córdoba. Y en Chubut está la obra social cero, cortó los servicios. Están sin obra social los trabajadores del Estado provincial en Chubut. Digamos, cortaron caja los médicos, cortaron la farmacia. El equivalente a la caja. A la caja. O sea, le meten los descuentos de obra social, pero no hay servicio. Eso en Chubut. En Chubut. Claro. Y acá en Santa Cruz, bueno, viste, ayer manifestamos por los papás que tienen hijos con TEA y cuando llegamos allá, viste, Pérez Soruco agarró, puso un cartel y puso cerrado por marcha. Un cartel, ¿eh? Yo le sacamos una foto. En la puerta de la caja. Cerrado por marcha puso, ¿viste?
Pero- Lo cerraron al público. Claro. Como, ¿Sabes por qué lo hicieron? Lo escuchaste en otra radio ayer, algo así como, miren, cerramos por marcha y la culpa la tienen culpa ellos. tiene ellos, claro. Eso ahí vendría a está, ser usted, claro, digamos. Claro, viste. Nosotros fuimos porque los papás nos pidieron. Claro. Fuimos a apoyar nada más, no fuimos a hacer, no es que fuimos porque nosotros tuviéramos problemas con nuestros afiliados, que los tenemos igual, pero puntualmente era el tema de los reintegros, de lo que gastan los padres con el tema del Senda y otras prestaciones. A eso nada más fuimos y la respuesta fue esa, o sea, Claro. ¿por qué llegar a ese límite, no? ¿Por qué Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Me daría la impresión que le ¿Por gusta qué mejor llegar no a te ese sen- límite, ¿no? ¿Por qué no mejor te Claro. sentás antes y explicás Sí. y ves para dónde salir, Tal cual. estableces prioridades, ¿viste? En vez de andar viajando por China o no sé, qué sé yo. Capaz que es simbólico ese gasto también, o no sé. Pero todo tiene que ver con... Entonces uno entra a ver eso y la realidad dice otra cosa. A mí me gustaría que en nuestra provincia tuviera otra matriz económica. ¿A quién no le gustaría? A vos también, a todos los vecinos que están escuchando en la radio. También nos gustaría a todo el mundo, ¿no? Porque Claro. ¿cuál es? Y eso no va a resolver nada la reforma laboral, ¿eh? Ese tema de las horas que... Sí. Vos, si hoy trabajás 4 horas, después son 8, engaño y pichanga. y después imagínate, o las pasadas 12 horas. Claro. Eso va a generar un abuso del empleador. Es Tengo, así. tengo dos últimas preguntas. Una te la vuelvo a repetir, que me están los oyentes por redes. Pago del aguinaldo, se espera hasta el día 18, me dijiste. 18 por ordenanza, y después son 5 días hábiles. Ujú. En ese interín seguramente se va a estar depositando. Y la otra, corderos, ¿cuándo comienzan? También, ¿Eso te preguntan? Eso sí. Bueno, claro. Mucha gente Sí, quiere no, saber. está bien. Yo te lo creo, Sí. que obviamente, ¿no? Bueno, uno, viste, habla de la reforma estructural y las cosas. Sí. Se viene una tremenda nube negra, viste, para enero. Claro, viste, se vienen nubarrones pesados, sí. viste. Pero bueno, eso para enero. Mira, nosotros estamos anotando para los corderos todavía. ¿Todavía? Sí, estamos hasta el día 19 anotamos. El 19 de feriado, nosotros vamos a estar atendiendo. El 20, que es día sábado, también para los últimos compañeros que quedan ahí colgados, ¿no? Que siempre quedan un grupo Y que se llega a entregan el última hora. 22. Y se entregan el 22, claro. Ujú. Sí, Bueno, entonces, hasta el 19, gente Hay que está que escuchando. Sí, y hay que pagar 80.000 pesos. 80.000 Ese es el pesos. tema. Sí, eso ya lo hice. Claro. Bueno, por ahí hay compañeros que todavía no. ¿viste? Claro. Y dicen, no, pero Pedro, viste, apurate, meté presión para que paguen el aguinaldo, así vamos a pagar el cordero. Claro. Bueno. Una cosa lleva a la otra. Claro. ¿Cuántos son municipales hoy en día? ¿Trabajadores municipales de Río Gallegos cuántos hay? 4.000 monedas, Sí, ¿no? 4.000, sí. Más o menos 4.000. ¿Cuántos corderos son por año, más o menos? 2.700. Ah, un índice muy alto. Sí. Y están pagos, ¿no es cierto? Están pagos. No hay deuda, nada, porque corría el rumor, ¿viste? Estamos juntando la plata. Y sí, claro. Nosotros, el costo es de 80.000 pesos para el Ujú. afiliado, ¿no? Un buen La precio. diferencia la afronta el sindicato. Claro, un buen precio. Claro, es un buen precio, sí. Y bueno, eso. Te diría que hasta 2 Claro, corderos. y el frigorífico, bueno, te espera ahí con la plata. Sí. ¿viste? Te abre la puerta a ver, ¿trajo la plata? No, bueno, sí, no se debe nada, no, nosotros no. Que es una de las cosas que nosotros siempre, desde que llegamos al sindicato, lo establecimos como prioridad. Primero rompimos el viejo paradigma de que los sindicatos trabajen como mutual. Eso lo cortamos nosotros. Al principio costó, porque los compañeros querían que los servicios de mutual siguieran. ¿No? Eso había acarreado muchas deudas, ¿no? Y claro, porque el otro problema... Y embargo de la sede, Sí, me acuerdo. dos pedidos de remate Claro. de la sede sindical. La pasamos bastante complicado nosotros cuando asumimos el sindicato. Y a partir de allí, cuando pudimos cancelar las deudas, los compañeros decían, che, bueno, Pedro, abrí los convenios de vuelta, ¿viste? No, convenio no, vamos a hacer sindicato nada más, sindicalismo. Después, bueno, algunos compañeros a veces en los comentarios se confunden, dicen, no, pero hace años que no hay paritaria, dicen eso, algunos, ¿no? ¿Y cómo que no? Tenemos paritaria. Lo que no tenemos a lo mejor son estados de asamblea, que muchas veces los estados de asamblea generaban medidas de fuerza, que después las medidas de fuerza generaban acciones sindicales, y esas acciones sindicales generaban denuncias, y esa denuncia generaba reacciones poco satisfactorias, y era toda una situación muy compleja. Y hoy, y esto lo quiero decir para aquellos compañeros que están escuchando en la radio, resulta que Mansilla, ¿viste? No sale a tirar ni un chasquibún, ¿viste? Mansilla se compró con grasa. Claro, están comprados porque nos tiran, ahora no quema cubierta. A ver, superamos una etapa que fue parte de un conflicto donde había
alguien que representaba los intereses de lo público, que no abría las puertas. Que era en aquel momento el intendente Río Vallejo, no tenía ese ejercicio del diálogo. ¿Se refiere a Cantina, Jubitich, a los dos? No, a Cantina más que nada. Jubitich obviamente sí, bueno, se fue antes de tiempo, ¿no? Claro, se fue en junio del 2015, no terminó su mandato. Última pregunta. Siempre hay que abrir, vos tenés que abrir el tema y demostrarme con hechos cuál es tu realidad. Lo tenés que demostrar con hechos, a ver qué es lo que pasa. Por eso nosotros estamos tan preocupados de esta reforma tributaria. Porque eso lo que va a traer aparejado es que entre menos plata a la provincia y va a entrar menos plata a todos los municipios de la provincia. O sea que esos compañeros que hoy están cobrando 300.000 o 400.000 pesos en la localidad del interior, van a seguir cobrando eso, o menos capaz, porque el intendente no va a tener ni para pagarle esos 400.000 pesos. Por eso decimos que tendría que haber un fondo compensador y todos los intendentes tendrían que estar abriendo, no digo pateándole la puerta al gobierno provincial, pero ya sentándose a discutir desde otro punto, de otra manera. Es como las deudas de las cajas, ¿no? Que se cuestionan las deudas que tiene la municipalidad con las obras sociales y con la caja de previsión. Es histórico, es hace 30 años que se viene con esa deuda. Pero evidentemente la clase política es incapaz de sentarse a buscar una solución, que es lo que en definitiva los ciudadanos queremos. ¿Cómo lo ve a Grasso en ese contexto? Bueno, abierto más al diálogo, tiene ese ejercicio tal vez de lo político, que hay otro, que en el caso del gobierno provincial cuesta más. Claro, rescatando a Luxe, ¿no? Que por ahí es más de abrirse al diálogo, pero el resto no. Nada, ¿viste? Te miran de la nariz, del hombro para abajo. No nos parece que debería ser así. Vuelvo a insistir, nosotros cuando salió el Bademecum, apenas salió el Bademecum, metimos la nota al gobierno provincial pidiendo una audiencia con el gobernador por este tema. No hubieran contestado, por lo menos. No hubiéramos contestado la nota. Llamativo, ¿no? Vendiendo extracción gremial el gobernador. Claro, ¿no? sí. Bueno, sí. Tienen esas cosas, ¿no? Y eso creo que es un error. También, ojo, a ver, nosotros sabemos que hay dirigentes de otros sindicatos que tienen la puerta abierta en el Estado provincial. De hecho, hace poquitos días creo que han asumido algunos compañeros en algunos cargos. Pero bueno, otros no tenemos la misma ventaja o la misma suerte. Pedro Mancilla, gracias por acercarse este largo rato a conversar con nosotros. No, por favor, las gracias a ustedes y bueno, vamos a seguir anotando para los corderos hasta el día 20, día sábado. Y el año 2026 es un año, nosotros lo visualizamos como un año difícil, un año complejo. Y el 18, que es la marcha, que nosotros del Frente Sindical vamos a marchar. Yo salgo de acá y me voy a una reunión ahora en ADOSAC. Hoy a las 5 de la tarde también hay una reunión de CGT, Zona Sur, respecto a ver cuál va a ser. Y que el SOM integra además CGT. Sí, nosotros integramos, no tenemos ningún cargo dentro de la CGT, pero estamos integrando y por ahí sí tenemos el uso de la palabra también. Y bueno, a veces lo que pasa es que de cada organización tiene su impronta, ¿no? Los compañeros, en ese ámbito no se puede. Cada sindicato tiene su propia impronta, cada sindicato se moviliza y actúa de una u otra manera, y dentro de esa realidad ya la convocatoria que está nucleando a todas las centrales obreras, porque se está nucleando a todas las centrales, a la CGT, a la CTA, y ATE, por ejemplo, y bueno, nosotros a nivel nacional, los municipales, con nuestra confederación, bueno, sin duda vamos a tener una jornada de lucha que va a ser justamente el día jueves 18 de diciembre. Estaremos atentos. Gracias por venir. Gracias, por favor, las gracias a ustedes como siempre. Pedro Mancilla es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Hacemos una tanda, esto es Arriba el Día, hasta las 12:30 del mediodía. Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. Río
Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo. Podés perder. Llegar a tu 0 kilómetro nunca fue tan fácil. Con solo tu DNI ya podés empezar el camino a tu Chevrolet. Y no importa si estás en el Veraz, con nosotros tu 0 kilómetro es posible. Cuotas accesibles desde 270.000 pesos mensuales. ¿Sos parte del sector turístico? Tenemos financiación 2. Asesórate hoy mismo al 2966 75 65 88. No postergues más tu sueño. El momento de subirte a un Chevrolet es ahora. Chevrolet no es solo una marca, es una familia. Chevrolet Véneto. Confía en los que más saben. Estas fiestas regala Balbi. Prepárate para encontrar las mejores ofertas durante todo diciembre. Chomba Bautic, 14.990 pesos. Jeans Balón Bautic, 39.990 pesos. Camisas tejidas a 19.990 pesos. Y los pantalones de gabardina Bautic a 100 ofertas exclusivas para que nadie se quede sin su regalo de Navidad. Acércate a Avenida Kirchner, 1259, Río Gallegos. Y regala Balbi pagando en hasta 3 cuotas sin interés. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar? Planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas en un solo lugar. Comunicate y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones rellenos. Los viernes, variedad 30. Y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 44. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará. La mejor pasta artesanal. Fábrica de... Como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612.
Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andás haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva, Yo quise darte todo de mí. Diego Torres y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Volvemos a lo nuestro. Rock Nacional en Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que vuelve a vibrar.
11 de la mañana, 39 minutos en toda la República Argentina. Esta noche va a tocar Diego Torres en la capital de la provincia de Santa Cruz en el paseo por el 140 aniversario de Río Gallegos. ¡Qué noche, señores! Tratar de estar mejor, ¿no? Tratar de estar mejor el clima, esperemos que mejore un poquito. Para la tarde hay pronóstico de viento, hay pronóstico de ráfagas de viento de 80-90 kilómetros. Siempre hay un color esperanza. Pero siempre hay un color esperanza, exactamente, para que las cosas cambien. Porque no te quedes como Penélope esperando, ¿no? No. Exactamente. Está afilado. Tirame una más y me muero. ¿Sabes una más? Quiero que me mires a los ojos. ¿Y que no qué? Y no está guionado, ¿eh? Es todo pura improvisación. Es el freestyle de los chistes. Muy bien. Bueno, esta noche entonces Diego Torres. Que se puede. Sabes que se puede, exactamente. Querer que se pueda. Claro. Esta noche Diego Torres entonces en el escenario principal a las 10 de la noche más o menos va a estar tocando este artista de lujo internacional. Yo creo que va a ser un show bien familiar, una noche bien familiar. Va a estar muy bueno, va a estar muy lindo. Y bueno, y hay mensajes, hablando a propósito de eso, sí. hay gente, amigos, que piden, a ver, que nos mandan mensajes y nos dicen, por ejemplo, que estaría bueno pasar más temas de Diego Torres. Dice, alguien la vio partir, dicen por acá. Alguien la vio partir. Que ¿A la ministra? No. La ministra de Economía. Puede ser. Alguien la vio partir, dice, recuerdo los asaltos bailando lentos. Con 1 metro de distancia aproximadamente. Allá por 2011, 2012, no puedo precisar el año, fue la última vez que Diego Torres estuvo en Santa Cruz. Lo hizo en la Fiesta del Lago. La Fiesta del Lago que todavía no tenía el anfiteatro y todavía no tenía los números internacionales que vinieron después. Claro. Aquellos con los que Javier Belloni, el intendente de Calafate, tiró toda la carne al asador para usar un lugar común. Vieron que, bueno, se sabe, ¿no? Quería ser gobernador y se posicionó en Javier Belloni haciendo de la Fiesta del Lago un festival internacional. Antes de esa etapa internacional y de un dólar que permitía, en este caso a los municipios, traer esos números, como lo hizo Grasso en los primeros años aquí en Río Gallegos, tocó Diego Torres un cierre de festival de la Fiesta del Lago. Recuerdo, fue lo fui a ver, justo estaba en Calafate en esa época. Y bueno, qué decir que no redunde, ¿no? Realmente fue un gran espectáculo. No tenía en ese entonces la Fiesta del Lago la convocatoria que tiene hoy en día, pero habría algo así como 15.000 personas más o menos, que no es un número menor tampoco, viendo el espectáculo de Diego Torres. Eso fue, si mi memoria no falla, 2011. Bueno, esa fue la última visita de Diego Torres a Santa Cruz. Con esta canción la conocen, ¿no? A ver. Subir un poquito. Con esta canción nos dice nuestro oyente que bailaban lentos con este tema, con 1 metro de distancia aproximadamente, ¿no? Como 1 metro de distancia. Sí, es mucho. Y es la distancia que hay cuando vos estirás los brazos para adelante y agarrás de la mujer al hombre de los hombros, el hombre a la mujer de las caderas, y se mueven de un lado al otro como si fuesen Playmobiles. ¿Sabés qué? Me hace anécdota de jovencitos. Que nos diga el oyente si su experiencia no es una experiencia juvenil. El del baile lento con distancia suele ser, por la época de la canción además, un baile juvenil, te diría adolescente. Dice, preciosa época y muy buenos compañeros de colegio. ¿Viste? Hoy todo Diego Torres, dice. Hoy todo Diego Torres. Le subimos un poquito y le regalamos este pedacito de canción. Le mandamos un saludo a un joven que nos está viendo por el streaming y que nos está escuchando. ¡Apa! Alguien está sonando el celular. Sí, me están... ¿Quién es? No sé quién será. Teléfono desconocido. Sí, no los tengo agendados. Es de acá Gallego. Por favor, no molesten a Héctor Nico Mancilla, que estamos al aire. ¡A León! A León le mandamos, León Tornú. León Tornú, no estaba viendo León. Que le sacó el teléfono a la niñera, puede ser, y que está mandando mensajes. Estaba mandando mensajes, saludos. 6 y años decía, tiene. che, todavía no me saludan. Nosotros estábamos en plena entrevista con Pedro Mancilla. Claro, la entrevista fue larga. Y León, el pequeño León, decía, che, le estoy avisando que los estoy mirando y no me saludan. Así que si todavía está mirando, va el saludo con un poco de retraso. Yo creo que León, ¿estás escuchando, León? Sí, imagino que sí, amigo. Bueno, León tiene 6 años y anoche anduvo medio mal de la panza, se sentía medio mal. Me parece, creo que era él, no sé si su hermano o él, tengo esa duda. Ahora Fer nos va a confirmar, pero le mandamos un beso grande. Un beso grande, León. Saludo. Un beso enorme.
Un beso grande. Fanático de Cristiano Ronaldo. Y si no sos vos y es tu hermano, que se mejore igualmente. Sí, Andaba con dolor de la panza, con Gaspar, ¿viste? Así que le mandamos un beso enorme, a mejorarse. Le mandamos un beso gigante al León. Vamos, mi amigo, todavía. Y aguante Boca. Aguante Boca. Vamos, Boca todavía. ¿Es bostero? Claro, los dos son bosteros, como el padre. Como la mitad del país, como más de la mitad del país. ¿Qué país? De en el que habitamos. Bueno, le mandamos un beso enorme, un beso para León, amigo, y también le mandamos un beso grande a los que nos mandan mensajes al 1551 6051, como por ejemplo, Gianfran. La primera vez que Gianfran manda un mensaje nos dice que la canción Bizarra y Pedorra, que le avergüenza de haber bailado en el Morro Disco en los 90, y cada vez que la escucha se quiere fondear abajo del cobertizo, textual, es Mi Abuela, esta canción que escuchamos que es de Wilfred y la Ganga. Si ¿Vos sabés que Wilfred y la Ganga, estos asesinos de oídos, yo estaba en la secundaria y ya sonaban este esperpento musical y lo odiaba. Ah, mira. ¿Y vos sabés que estuvo rankeado? O sea, lo odiaste siempre. Sí, mira. Más ladrón que Wilson. Hagamos que suene primero para que la gente sepa de qué hablamos y después venimos a subir un poquito. Lo que me hizo mi hermano, que clase de pantalones. Seguida mi abuela me cayó encima para que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar, y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar. De verdad que tú eres mago, no sé por qué te quejas, te me afeitas esa barba y te me cortas la melena. Ay, abuela, la barba me la afeito, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo claro, quieto. Está hablando con la abuela, ¿no? Es el nieto y la abuela. La abuela le pide que le pinte la casa. Sí, y el se ve que era medio prócer Wilson, ¿no? Sí. Un conejo negro, no le trabajaba un día a nadie, ¿no? Mira, Gianfran dice que si lo escuchaste, dice, si lo escucharon, puedo asegurar que van a querer taparse los oídos. Y bueno, está muy acertado. La recuerdo la canción. Recuerdo que en un momento dice arroz con habichuelas. Arroz con habichuelas. Me acuerdo que la cantaba siendo niño. Sí. Era muy pegadiza esta canción en ese entonces. Pegadiza de mala. Vamos a decir. Vos igual editorializaste un montón antes de escucharla, así tu opinión quedó así como clarísima. Lo odiaba, ¿no? Wilson y la Ganga. ¿Cómo se llama? Wilson y la Ganga. Wilson y la Ganga, exactamente. Y acá manda mensaje, bueno, que recién nos decía, que la oyente que nos decía lo de Diego Torres, la que bailaba los lentos, año 93-94, época que bailaba los lentos. Linda época esa. Sí. Otras épocas distintas, épocas de lentos. Que lo deja de fondo a Wilson y la Ganga. Es un pedido de oyente y nosotros, bien sabes, Nica, que con los oyentes cumplimos. Exactamente. Es la consigna musical. De hecho, Gianfran participa por el premio de esta mañana. Mandan los oyentes. 1551-6051. ¿Qué canción escuchabas tiempo atrás que hoy decís, che, yo no puedo creer que yo alguna vez en algún momento de mi vida haya escuchado este tema, que me haya gustado esto? Puede ser, como te decía hace un rato, un hit romántico, puede ser esto que estamos escuchando de fondo, puede ser un tema de, no sé, lo que se te ocurra, de novela, lo que sea, algo que vos digas, che, esto lo tenía guardado, no me animaba a contarlo, hoy lo voy a contar, hoy me voy a hacer cargo, hoy me hago cargo y mando un mensaje a la radio, porque de esa manera me puedo llevar el desayuno de Nucha. Claro. Al mediodía sorteamos el desayuno de Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi y España. Desayuno para 2 personas, aquel que se anime a contarnos, a hacer su descargo, a contarnos qué canción antes escuchaba y hoy no se anima, o no, hoy le da un poco de vergüenza, digamos, no lo termina de reconocer. De Elia Kuriaki igual. No te lo voy a permitir. De ninguna manera te lo voy a permitir. Abarajame al día de hoy sigue siendo una gran canción. ¿En serio? Mira, yo estaba, el disco Chaco, el disco que popularizó a Elia Kuriaki en De Valderramas, donde está Dante Spinetta, el hijo de Luis Alberto, y Emanuel Orbiler, para decirlo en criollo, porque se pronuncia de otra manera. Sí. ¿A vos no te gustaba? No me gustaba. El Unplugged de Elia Kuriaki es de los mejores Unplugged musicalmente hablando, un gran Unplugged, reversionaron sus canciones y entre ellas está Abarajame. Cantemos juntos, Nica, dale. A ver, vamos, los escucho. A la U, a la 2, a la 3, subile. Abarajame en la bañera, nena. ¿Cómo es? No, ahora viene, ahora. Nena. Ahí va. Abarajame en la bañera, nena. Abarajame en la bañera, nena. ¿Qué significa? Gran videoclip de MTV de los 90 que van caminando por un pasillo en el barrio chino y haciendo sus cosas.
Che, hay posibilidad de que llueva ahora a las 2 menos cuarto. Por la música, decís vos, Mica, es todo culpa de la música que estamos pasando. Probabilidad de que llueva a partir de las 2 menos cuarto de la tarde, lo dice el pronóstico, el tiempo. Recién salimos a tomar un aire y estaba cayendo algo de agua ya. Bueno, puede ser que siga lloviendo entonces hasta cerca de la 1, 2 de la tarde, capaz de manera intermitente, pero bueno, está pronosticado lluvia para esa hora. Después viento. Mirá lo que me dice mi amigo el Pitbull Villanueva. Wilfred, el anterior, ahora pertenece a las maras y está preso. Mirá vos, bueno. Fue una broma. Era una broma, bueno, dijo que a ellos no les fue bien en la vida. Claro. Pero es posible. Se gastó todo lo que se hizo con el éxito. Y la fama juvenil suele tener eso, ¿no? Suele pasar. Canta en inglés incluso, mira. Bueno, muchachos, hablando un poquito pasamos de la música a un tema serio periodístico. Están todos anotados, ¿eh? Los oyentes que están contándonos su gusto culposo, tranquilos, están todos anotados y en carrera. Chicos, bueno, tema que pasó el fin de semana. ¿Qué pasó el fin de semana? Habrán escuchado seguramente, habrán leído en el diario nuevodía.com.ar lo que pasó en la ferretería Surco, ferretería que queda acá nomás, en Perito Moreno y Pasteur. Sí, ayer fue ferretería histórica que perteneció a un expresidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos. El señor Mario Blaser. Exactamente. Que el fin de semana cerraron, trabajan el fin de semana, sábado cerraron, a la tarde, se fueron, llegaron los empleados el lunes, a la mañana abrieron la puerta y se encontraron con que en la zona donde se guarda la plata, donde está la caja fuerte, estaba todo desordenado y no estaba la plata que habían dejado. Cerca de, ahora voy a decir el número exacto, pero creo que son algo así como 2.600.000 pesos. Ese número. Esa plata no estaba. Y entonces, claro, ¿qué hacen? Llaman a la policía. La policía llega, hace todo lo que habitualmente hace, que es lo de rigor, que es ver si pueden tomar huellas dactilares, ver las cámaras de la zona, para intentar por lo menos dilucidar a ver de qué manera habían ingresado, porque, ¿qué pasa? El frente del comercio no estaba ni violentado, las puertas estaban bien, los vidrios estaban bien. La pregunta entonces que se hacían es, ¿pero por dónde entraron? Bueno, la respuesta va a sorprender a más de uno, porque como vuelvo a decir, hay cosas a las que no estamos acostumbrados, o al menos que hace mucho tiempo no pasaban. Entraron por el techo los delincuentes. Entraron por el techo se metieron adentro de la ferretería y sacaron la plata de la caja fuerte. Dos cosas para decir. Primero, llama la atención primero la forma en la que entraron por el techo, que es una modalidad muy poco común. De hecho, la última vez que hubo un robo así fue hace 5 años en Automotores Patagonia. Acá la vueltita, entraron por el techo también y se llevaron mucha plata. Hablamos de 4 millones de pesos en 2020, que es mucha guita. Y todavía no encontraron a los delincuentes. Y en este caso, además de haberse llevado la plata, lo que llama la atención de este caso puntual es, o lo que se está preguntando a la policía por estas horas, mientras investigan a ver quiénes podrían ser los delincuentes, los autores de este robo, es cómo tenían el dato de que adentro de la caja fuerte había tanta plata. Claro, uno supone, hay dos posibilidades. O alguien pasó la información, esa es una, sin saberlo, sin querer o a propósito, nadie sabe. O la otra también es pensar que estamos en una época del año en la que los empleadores, los dueños de los comercios, empiezan a juntar la plata para pagar los aguinaldos. Entonces la pregunta es, o sabían o tenían el dato, o se lanzaron para ver qué pasaba. Lo cierto es que dos cosas. Primero, robo con una modalidad atípica, entraron por el techo. Segundo, tiro boquetero. Sí, es tiro boquetero. Y la pregunta es, ¿cómo tienen el dato? ¿Cómo consiguieron el dato de que estaba la guita guardada ahí adentro? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que nos deja entonces el robo a la ferretería Surco del fin de semana. No se sabe todavía con precisión a qué hora pasó, pero sí se sabe que fue seguramente entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo. Lo que sí, este hecho demuestra que hay una preparación y una logística previa bien orquestada, ¿no? Evidentemente. Y también seguimos hablando de cosas que, vuelvo a decirte, no estamos hablando de romper un vidrio, entrar a una casa, cosas que solemos escuchar que pasan en los barrios más alejados porque no hay movimiento, porque no hay gente. No, estamos hablando de Pasteur y Perito Moreno.
Ayer hablábamos del robo a la puerta de servicios públicos, de que le manoteaban el celular a una chica en pleno centro a plena luz del día. Bueno, esta es la historia del robo a la ferretería Surco. Esperemos seguramente en el transcurso de la semana que haya alguna novedad, por lo menos. Sumo un elemento que está en la nota de eldiarionuedia.com.ar que me parece destacado porque es parte de la investigación. Cuenta la nota que un vehículo podría estar vinculado al robo. Es un Renault Clio que fue identificado en las grabaciones. Claro, y si hay grabaciones ya hay horarios, ¿no? O sea, ya tiene un rango horario en el cual están manejando como hipótesis del robo. Un Renault Clio que fue identificado en las grabaciones y que ya se encuentra en análisis, y también se realizó un informe vecinal y se están tomando declaraciones testimoniales al propietario y empleados de la ferretería. Bueno, todo esto claro que es de rigor, pero vieron que hoy en día ayudan mucho las cámaras de seguridad de los alrededores, ¿no? Si vos ya tenés identificado un auto, en este caso como sospechoso, bueno, con el trabajo que se hace en la zona, el caso emblemático... En la zona hay mucho movimiento. El caso emblemático es el caso Maillo, cómo se hizo la reconstrucción del vehículo con el cual fueron a ese lugar donde asesinaron a Maillo. Quiero decir, en esta época donde hay tanta cámara de seguridad, ya tienen identificado a un auto, que es un Renault Clio, están las grabaciones y se encuentra en análisis. Lo que hay que saber entonces del robo a la ferretería Surco ocurrió el fin de semana en la capital de Santa Cruz. Son las 12 menos 5 del mediodía, muchachos. Así es. Y parece que está como abriéndose un poquito el cielo, increíblemente. Recién hablábamos de un pronóstico de lluvia, pero ahora se ve un poquito de sol y empieza el viento. Sí, y cuando salimos recién en la tanda, salimos 2 minutitos, claro, caía lluvia, pero no es una lluvia fuerte y la temperatura sigue siendo agradable. La temperatura sigue siendo agradable, exactamente. Todavía está linda la mañana. Así es. Tenemos el juego, ¿cierto? Tenemos el juego, sí señor. ¿Querés ponernos un temita? Preparamos todo. Dale. Y le damos tiempo a la gente, a los amigos que están escuchando la radio, que están en la 100.9, que nos acompañan hoy, que se vistieron de verde, que eligen todos los días acompañarnos, la posibilidad de que se pasen al streaming. Como por ejemplo está León Tornú, el hijo de Fer, que le mandamos un beso grande a León. Perdón, León, no sé, me equivoqué, te pido disculpas, no tenía el dato preciso. Vos tenés 7 años. Acá estoy, dice, tengo 7 años. Mandan en el streaming. Che, beso grande, León. 7 años, no es lo mismo tener 6 que tener 7. Porque cuando uno tiene 7, no tiene ni 6 ni 8, tiene 7. Y tiene más que 6. Y no es lo mismo tener 7 que tener 6. Uno ya es más grande, tiene otras responsabilidades, segundo año del colegio, ya te tenés que atar solo los cordones o estás ahí queriendo atártelos, en algún momento te los vas a atar. Yo aprendí a atarme los cordones a los 7. ¿Vos aprendiste a atarte los cordones a qué edad? Más grande creo que tenía 8. Yo medio obligado, fue medio raro como me enseñaron a atarme los cordones. Fue como, o aprendés o no salís a jugar o algo así, fue medio como... Ultimátum. Sí, aprendí, ¿sabes en dónde? En Gualeguaychú, Entre Ríos, en la casa de mi abuelo, el abuelo Daniel, en un verano, que habíamos viajado en un duna. Chiche, cositas de color. Pero bueno, me imagino yo que no sé si se sabrá atar los cordones, pero bueno, anda por esa época. A los 7 años es una época donde uno va aprendiendo cosas nuevas. Digo, por eso vuelvo para atrás y con esto concluyo. Amigo León, te pido disculpas. Yo sé que tener 7 no es lo mismo que tener 6. Así que ya sos un tipo grande. Ya sos un nene grande. Así que bueno, te mandamos un beso enorme. Ahí estamos, León. Y más mensajes también, algunos mensajitos más que dicen que bueno, que lo vamos a leer un ratito. Subí un poquito la música y venimos con el juego. Conéctense al streaming, eso les quería decir, perdón. Conéctense al streaming, lo que están escuchando la radio en la 100.9, vayan pasándose de a poquito al streaming, que vamos a jugar al pasapalabra. Así que vayan sumándose, que participan por el chachuno. Si le pegan a la palabra, tienen doble chance de llevarse el chachuno. El chachuno. Exactamente. Dale. Eso mismo. Ay de mí que esta maldita luna borre de mi pecho este dolor. Ay de mí es la última noche que yo voy a sufrir por este amor. Pronto, para olvidarme todo,
para quedarme solo, solo y vivo. No, ay de mí, esta maldita luna borra de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche. Segunditos nomás para las 12 del mediodía. Esta noche va a estar Diego Torres en el escenario principal, en el Paseo Aniversario, y nosotros con Nuevo Día vamos a estar cubriendo en vivo y en directo el streaming. Es decir, si te querés quedar en tu casa y ver el show y no perdértelo, pone la tele, buscanos como Diario Nuevo Día en YouTube y vas a ver el show en vivo. Y obviamente también vamos a estar en la calle hablando con la gente, hablando con los puesteros, con los vendedores. Es decir, se viene una noche linda. Digo, si querés ir, obviamente, va a estar muy, muy bueno. Pero si te querés quedar en tu casa y no perderte de nada, quédate enganchado en Diario Nuevo Día, que vamos a estar haciendo el vivo desde el lugar de los hechos. Un beso para Ana. Ana dice que si mal no recuerda, Diego Torres estuvo en el Festival del Lago en el año 2020. Ah, mirá, ¿también? Sí. Bueno, yo lo recuerdo porque lo vi habrá sido 2011, 2012. Cuando todavía no era, eso era el predio de Gendarmería Nacional, así se lo conocía antes de ser el anfiteatro. Vieron que es un gran anfiteatro ahora. Sí. Bueno, antes era el predio de Gendarmería, que era un gran descampado, como decir acá, no sé cuál tiene, bueno, el boxing, digamos. ¿Vieron el tamaño del boxing? Sí. Más o menos un predio de ese tamaño, y lo vi hará 15 años atrás, más o menos. Capaz que después volvió, no lo recuerdo, pero aquella vez lo recuerdo porque lo vi en vivo. Ana dice que es así. Mirá, así que bueno, entonces ha vuelto. Vamos a confiar en Ana, dice. ¿De qué? No, que Diego Torres tocó más veces y más recientemente en Santa Cruz. Un oyente nos recuerda más o menos 2020. Ernesto Velázquez manda un mensajito. Le mandamos un saludo a Ernesto Chino. Ernesto Chino Velázquez. El Chino Velázquez, pero yo no tengo recuerdo que es el primer mensaje en mucho hincha tiempo. del Pincha, me parece. Eso te quería contar. Dice, mi vergüenza musical es haber escuchado el primer disco de Ignacio Copani. Temas ideologizados pero de muy baja calidad. Pésimo. Gallinófilo. Mea culpa. Lo ¿No? saluda Ernesto ¿Copani? 080, hincha del Pincha, es decir, nuevo campeón, como decías vos. Exactamente, campeón. Es Ernesto 080. Sí, volvió a sonar. ¿A quién fue que yo el otro día a alguien le dije acá que Estudiante de La Plata había un tema musical? Con vos lo charlamos cuando te pusiste a cantar temas de cancha. Sí. Hay un tema que se identifica mucho con Estudiantes de La Plata, no es Engendro, Copani. Perdón, muy malo. Salvo la marcha de River Plate y después el resto una basura. ¿Cómo dice el estribillo de esta canción? ¿Pero cuánto dice? ¿Cuánta mina que qué? Los lunes temprano preparo la agenda, anoto a la rubia, descarto a la renga, haciendo el balance del fin de semana. Este sí que era un ladri, Espejo y me digo monada, insaciable. A ver. Me estoy volviendo. Cuánta mina que tengo. Sí, una vez que Cuánta mina que tengo. En el 2016 tocó en la Rural. ¿En la Rural? Antes de Lisandro Aristimuño. Sí. ¿Hace cuánto que Lisandro Aristimuño tocó en Río Gallegos una sola vez. En el 2016 lo trajo a la provincia. ¿Vieron lo que después se terminó haciendo en el boxing? Que tocó Divididos y Las Pelotas. Sí. Que fue un festival ya grande. Eso empezó siendo algo más chico cuando se empezó a usar el predio de la Rural. Y tocó Ignacio Copani antes de Lisandro Aristimuño primeros meses del 2016. Y la verdad que había muy poca gente mirándolo a él. El público estaba, la verdad, de veras esperando a Lisandro Aristimuño. A Lisandro Aristimuño, claro. Igual no tocó Cuánta mina que tengo, tocó otras. Ya pasó, Cuánta mina que tengo. Cuánta mina que tengo. Ladri, me acuerdo lo veía Copani en el programa de Soldán, era de Feliz Domingo, creo. Ajá. Siempre iba. Es que era muy popular. Sí, en esa Era de veras muy popular. Muchachos, buenos días. Dice, soy Ricardo. Sí. El oficio de ser mamá de Macaferris Me y encantaba Asociados. esa canción. Macaferri y Asociados. 91-92. Ahí estaba Granados, ¿no? Pablo Granados. Esto debe ser del 92. Subile un poquito para Ricardo. Como nadie te ha besado hasta aquí. Vamos a hablar con mis papás. Vamos a hablar con tus papás. Ellos nos tienen que apoyar si nos queremos casar. Y si nos dicen que no, total yo sé manejar. En mi triciclo veloz ambos podemos escapar. Bueno,
Bueno, ahí está, la canción dedicada a Ricardo, los amigos. Le mandamos un beso grande también a los chicos de la escuela de ballet, cortito nomás, no me acuerdo el nombre. ¿Amacay? No. Amacay, exactamente. Que están mi amigo Marcelo Álvarez. Están juntando plata, exactamente, para poder viajar a Cosquín. Y ayer... han ido a Cosquín, a La Borde, siempre representando la danza santacruceña. Eso. Sí, cracks, viste, hacen de todo, bueno, malambo, las danzas clásicas, ¿no? Sí. Danzas clásicas, digo. Necesitan una ayuda, y necesitan un empujón, una mano, eso te quería decir. Porque, ¿qué pasa? Este año las cosas están jodidas para todos. Sí. Y no reciben plata de los gobiernos, y hablo en general, digo, todos, todos los estamentos. Digamos, la asistencia o la ayuda se ha terminado. La asistencia no es la de antes. Entonces, ¿qué pasa? Están complicados y tienen un puestito ahora que se están dividiendo en dos grupos, entre los chicos que forman parte de la escuela de ballet, ahí enfrente de la Plaza de los Leones. Sí, la Plaza Güemes. Exactamente, justo enfrente, ahí pegadito. Si van ahí, digo... A ver, una buena forma de ayudarlos es ya, si van hoy a la noche, mañana, pasado, no sé qué, es ir y comprarles a ellos, que se están poniendo las pilas, están cocinando, creo que si no me equivoco, carnecita mechada, sanguchitos que están muy ricos, están rompiendo el lomo, la verdad, haciendo la cuenta regresiva, tratando de juntar la guita para poder viajar y hacer lo que les gusta, para lo que se prepararon todo el año. Y ayer me decían, che, ¿nos podrías hacer una nota? Y sí, bueno, le digo sí, lo que pasa es que justo se me cortó internet y no pude hacérselas, pero quedamos en que vamos a hacer una nota, y ahí estar en contacto con Sandro, con el productor, para que también se le pueda hacer una nota para radio y que puedan llegar a difundir y que puedan llegar a viajar. Porque se rompieron el lomo verdaderamente y ojalá que puedan juntar la guita y puedan viajar y puedan hacer lo que les gusta. Sí. Esto que nos apuntás, Brian, en el chat, ¿es sobre ellos? 16 millones de pesos les sale el colectivo de talleres. Claro, es mucho dinero, de veras mucho dinero. Claro, son 16 palos, es mucha guita. O sea, el colectivo, solamente para viajar, 16 millones solamente para viajar. Después hay que comer, hay que dormir, etcétera. Hay que dormir, hay que comer, hay que moverse. Digo, es un verdadero gasto, es mucha plata. Así que nada, después vamos a estar hablando de ese tema, vamos a tratar de darle continuidad en la semana, pero ya saben, si los quieren ayudar... ¿No te dijeron qué puesto? El puesto si no me equivoco, tiene el mismo nombre, Amacay, como el ballet. El ballet. Está pegado, o sea, está en la Plaza de los Leones, ahí a la derechita, preguntás de última, che, yo quiero colaborar con ellos, vas y les comprás. Démosle una mano entre todos, así pueden llegar a Cosquín. Sí. Una manera fácil de identificarnos, ahí nos está pasando Brian por WhatsApp, tienen un cartel en el puesto que dice vendemos 2.000 pesos, ¿cierto? 2.000 choris. 2.000 choris. 2.000, ¿es el precio, supongo, o no? No, me parece que quieren vender 2.000 choris para poder juntar... Esa cantidad tienen que vender. Para poder juntar la plata. Choris, y nos ayudás a pagar la mitad de nuestro cole a Cosquín. Un cartel que dice bien grande eso, al frente del puesto, es el que dice entonces que comprando los choris los ayudan a pagar la mitad del colectivo a Cosquín. Bueno, son ellos, están allí en la Plaza Güemes, más conocida también conocida también como la Plaza de los Leones, exactamente enfrente al predio donde está el escenario mayor. Che, tengo una pregunta, Brian, ¿vos crees que podré pasar el teléfono de él? ¿Su teléfono lo puedo pasar? Si alguien quiere ayudar, ¿puedo? Pasar el teléfono, si da autorización el muchacho. Dale, Brian me dice que sí, porque es familia de Brian. Paso el teléfono, mirá. Si lo quieren dar una mano, está Dylan, es el 2966-754668. 754668. ¿Está bien? 754668. Le escriben a los chicos del ballet y les dan una mano. Tienen que vender 2.000 choripanes. Es un montón. 2.000 choripanes, pero entre todos es mucho. Pero si todos compramos un choripán, entre todos compramos un choripán cada uno por lo menos,
los ayudamos y están representándonos en Cosquín. Así que yo me pongo la causa en el hombro. Quiero que vendan los 2000 choripanes. Vamos Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Se va a hacer igual, Cristina. Va a haber con un techito, ¿no? Con lluvia, con viento, pero ahí va a estar el puesto de Amacay. Así que a comprar los choripanes tienen que llegar a los 2000. Vamos todavía, muchachos. Dale que se puede. Vamos a seguir hablando del paseo aniversario ahora en un rato. A mí lo que me resulta interesante, bueno, vos me decías fuera del aire, Rodri, que quedaron anécdotas pendientes de contar. Nica, te quiero preguntar por tu streaming en el que participás por las tardes para que nos cuentes a nosotros también. Y me interesa, vieron que estamos hablando mucho de Diego Torres y está muy bien, pero me interesa comentar la grilla de ese escenario, ¿no? Porque va a haber artistas de Las Heras, de Pico Truncado y de aquí de Río Gallegos también. Eso en un rato lo definimos. ¿Qué tenés en tus manos? Eso es del paseo aniversario. Sí. El 140, el programa artístico. Ah, mira, yo lo tengo acá de modo virtual. ¿Dónde lo conseguiste? Ayer me lo dieron, lo estoy usando para mi otra chamba. Cuando volvamos, te voy a contar lo que hay en el predio de la Sociedad Rural, en el escenario hoy, que va a estar hasta las 2 de la mañana, chicos. Hoy cachenga, ¿eh? Así es. Que por Doñito por ahí nos vemos. Pero ese escenario termina más tarde que el escenario central. Exactamente. El escenario central siempre termina 11:30, 12 de la noche. Bueno, no, ayer fue más tarde, porque ayer fue doble número. Está planificado que Diego Torres comience a tocar a las 10. Claro, 22 horas. Claro, por eso claramente, supongamos medianoche, va a estar cerrando el escenario mayor, pero en el de la rural siguen los artistas. Hay muy buenas bandas que le van a hacer de telonero a Diego Torres. Después te lo digo. Eso está bueno, eso mismo decía de comentarlo, ¿viste? Porque hay otros, está el número estelar, llamémoslo así, pero hay otros artistas que está bueno difundirlo también. Vamos a hacer un bloque más de participación de oyentes, eso va por el lado de la consigna, perdón. Digo, un bloque más de difusión de la fiesta paseo aniversario. Concluimos con este tema que... Decime, Nica. ¿Te estás preparando para CRO? Nosotros con Brian ya estamos. A vos te pregunto... ¿CRO? Sí. ¿CBU decís vos? CRO. Vamos sin plan B, olvidando CRO. varios colores. Es para vos. Vos sabés que me estoy preparando para CRO. ¿Sí? Estoy preparando, sí. Este muchacho esta mañana. Estoy preparado. Sí. Que va a ser el número más destinado al público juvenil, ¿cierto? Sí. El público de trap y demás son pibes pibes, chicos y chicas muy jovencitos que de a miles escuchan a CRO. Los traperos. ¿Estamos ahí también? Los Pablo Traperos. Los Pablo Traperos. Estamos ahí con un porteñito. Él no quiere reconocer que es trapero, pero no. Trapero que son, digamos, fanáticos de Pablo Trapero. El director de cine. Exactamente, ¿o no? Brian. Lo está negando. Bueno, esto va a sonar mucho mañana acá en el aire porque es el número de mañana, ¿no? Sí. Hoy atravesó el programa Diego Torres, mañana atravesará el aire de la radio CRO. En mi caso, confieso, no lo conozco, muchachos. Ya lo vas a conocer. Nica, vos tampoco, era toda una gran broma. Dale un toque de volumen, Brian. Ella me sigue llamando, quiere subir el nivel. Pienso poco, bebo mucho y aún así yo soy su rey. Mucho amor y mucho hielo, mucha hierba en el hotel. Esa noche mis demonios salen todos a comer. After house. After house. Los murciélagos me saludan cuando paso en la noche. After house. ¿Esa era la mona o no? Sí. La mona que recientemente dijo también: tengo más noches que la luna. Y es una gran definición de sí mismo. En la agenda periodística del programa, cuando abríamos los títulos, decíamos que ayer hubo 2 entrevistas de la agenda pública, de la agenda política destacadas. Una tuvimos la oportunidad de hacerla nosotros, fue al diputado José Luis Garrido, diputado nacional del partido del gobernador Claudio Vidal, que criticó muy duro, quiero decir con toda claridad y contundencia, la presentación que hizo el jefe de gabinete del informe de gestión el viernes pasado en la Cámara de Diputados. Bueno, la otra palabra que se esperaba era la de José Daniel Álvarez, el jefe de gabinete. Vamos a escuchar 2 recortes de audio. Citamos la fuente, esto es un medio que se llama El Caletense, que tiene radio, que tiene página web, etcétera, allí en la ciudad del Gorosito. Y son 2 audios absolutamente claros desde la postura del jefe de gabinete. En primer término, le preguntaron sobre la crítica que le hizo José Luis Garrido, y esto respondió Daniel Álvarez. Las críticas del diputado nacional José Luis Garrido después de tu exposición en Cámara de Diputados.
No, hace bien en consultar el MIT y mi respuesta es muy simple. Cada persona tiene su impronta, más allá de ser funcionarios somos personas. A mí me han educado para ser respetuoso, sobre todo con quienes circunstancialmente son rivales en la política, porque entiendo de que ese diálogo es visto por miles de personas a la vez, a través de las redes sociales o los medios de comunicación, y yo me considero un ciudadano de a pie, más allá de la importancia del rol que hoy me toca ocupar como funcionario, y como vecino yo sé de que la gente está cansada de ver peleas, de ver agravios, calumnias, injurias, malos tratos. Nuestra gente necesita de que los problemas se resuelvan. Y la primera forma de resolver los problemas es sentarse a dialogar y ponerse de acuerdo. A mí me educaron desde chico a ser respetuoso. Eso no significa que sea blando ni que tenga un carácter débil. Soy respetuoso de las formas y de las costumbres. Yo me dirijo a mis pares con respeto y a mis rivales circunstanciales en la política con más respeto aún. Y mi mensaje fue de un cierre de año justamente dirigido a los diputados que integran a un partido opositor, pero que son lisa y llanamente eso, un partido opositor circunstancial. Después las declaraciones son respetables, las opiniones son respetables, no tengo nada que decir al respecto. Cada uno tiene que regirse por un principio básico que dice de que el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Si uno interpreta, ayer hablamos largo con José Luis Garrido y dueño su posteo, de sus silencios y esclavo de sus palabras. Así es. Y lo que a ver, el contrapunto es el siguiente. Si uno hace una super síntesis, Garrido lo que plantea es que fue como demasiado benévolo y condescendiente para con el kirchnerismo el discurso de Daniel Álvarez en el informe de gestión. Y Daniel Álvarez se defiende diciendo, soy respetuoso. Básicamente se trata de respeto, ¿no? Sí. Ese es el contrapunto que hace. Sí. Otra pregunta que estaba cantada, y es el audio que vamos a compartir a continuación. Ahí, Brian, te marqué el minuto del audio, ¿cierto? Ah, mira, pensé que se me había pasado. Es una entrevista larga la que da Daniel Álvarez, pero en un momento le preguntan por su alejamiento. Y efectivamente se va del gabinete del gobernador Claudio Vidal. Y lo que no plantea, a continuación lo escuchamos, es una fecha concreta en la que eso vaya a suceder. Si te parece, Brian, como este no es un recorte ya editado, sino que vamos con el tramo fundamental de esa entrevista, ponerlo en el aire y lo pisamos nosotros acá desde el micrófono. Pero es el jefe de gabinete confirmando que se va próximamente. La salida de quien en este momento está hablando de la jefatura de gabinete fue acordada con el señor gobernador antes de iniciar la última campaña a diputado nacional. Por ende, es un movimiento ya asignado, elegirá el gobernador el momento de hacerlo y obviamente que va a contar con mi acompañamiento, mi acuerdo, mi predisposición a lo que él considere y necesite, porque los nombres y apellidos somos completamente circunstanciales dentro del gabinete. La gente votó al gobernador Claudio Vidal, a los funcionarios los pone el gobernador y es el gobernador quien decide cuándo y cómo deben dar un paso al costado según la impronta que necesite para el momento que viene. Repito, la salida de este funcionario estaba hablada con el gobernador antes del inicio de la campaña a diputado nacional. Por ende, es una cuestión de tiempo y de seguir trabajando por sobre todas las cosas, porque, como dije anteriormente, nuestra ciudadanía necesita de resultados, necesita de, por ejemplo, lo que hicimos en Río Turbio, llevar un equipamiento de última tecnología, capacitar a profesionales, adecuar la infraestructura del hospital. Y esto tiene que ser un efecto multiplicador en todos los ámbitos del Estado. Nuestra gente necesita soluciones, este gobernador está trabajando para llevarlas y los funcionarios que lo acompañamos sabemos de que tenemos que hacerlo hasta el último momento que él lo dictamine y seguir trabajando por el bien común. Hasta allí entramos fundamental, ¿cierto? Fíjense lo que dice Daniel Álvarez, que es que su salida del gabinete es algo que tenía hablado con el gobernador antes de iniciar la campaña. Claro, sucede, a la luz de los hechos, ocurrió que al gobierno le tocó una dura derrota, ¿cierto? El 26 de octubre. Daniel Álvarez encabezaba esa lista de candidatos a diputados nacionales y bueno, pasado este tiempo, pasado el informe de gestión, no es con fecha abierta, pero dejará de ser jefe de gabinete. Se da por descontado, por el vínculo que tiene con el gobernador Claudio Vidal, que va a seguir siendo un cercano colaborador, porque no se habla de una ruptura, sino más bien de un desgaste, ¿cierto? Y en un resultado electoral te pone blanco sobre negro. Vieron que, vale decir, alguien siempre se hace cargo de la derrota a la luz de los cambios. El gobernador le pidió
a todo su gabinete las renuncias a disposición al día siguiente de la elección y fueron en tandas, ¿cierto? Las salidas del gobierno fueron en tandas. Se anunciaron segundas líneas, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, Consejo Horario Provincial, cambios allí, después en primeras líneas de gobierno, como fue el Ministerio de Secretaría General de Gobernación y el Ministerio de Gobierno, y ahora, cerrando el año, quedan dos cambios muy importantes, que es jefatura de gabinete, si va a haber un nuevo jefe o una nueva jefa de gabinete, el gabinete está por verse, y Ministerio de Economía, ¿no? Que se sabe que el 1 de enero la ministra Jaramillo dejará de ser la ministra de Economía, aunque ahí también hay de por medio que se presta acuerdo para su designación en el Tribunal de Cuentas. Las voces de los protagonistas, entonces, citamos la fuente. En el medio El Caletense habló Daniel Álvarez. Nosotros ayer hablamos con quien lo cuestionó públicamente, el diputado nacional José Luis Garrido. Son las 12:19, con esto cerramos la agenda periodística, nos quedan un rato de aire con sorteo que se viene ahora en 5 minutos y le contamos, Rodri, a los oyentes que el pasapalabra que anunciamos hace un ratito, hoy no lo vamos a hacer porque nos anda medio mal internet en el streaming, ¿cierto? Es correcto, así es. Así que mañana y pasapalabra, hoy no, mañana sí. Mañana sí, hoy no. Y esta canción se la dedicamos a nuestras oyentes que están pidiendo, las fanáticas de Diego Torres, las torrecitas. Las torrecitas de Río Gallegos están pidiendo esta canción. ¿Se la dedicamos? Vamos. Vamos, para ustedes. Era un hombre besando una mujer. Bajo la luna volvió a brillar esa ilusión y la magia de volvernos atrapó. Estamos juntos, mirándonos los dos, el tiempo ha pasado, la vida nos cambió, pero yo siento que nunca acaba el cuento y aún es fuerte el sentimiento. Como dice, a los recuerdos de este amor. Che, ojalá, loco ese chabón. Fuera de joda te lo digo, en serio. Ojalá que toque los éxitos que lo han hecho saltar allá por los 90, que lo han hecho irse para arriba, como este que estamos escuchando. Ojalá que toque esos éxitos, estaría bueno, ¿no? Calculo que lo va a hacer. Vieron que él está volviendo después de unos cuantos años. No, dejó de residir en Argentina. En cine se lo vio en algunas cosas puntuales. Y se lo está viendo. Vieron que él es su sobrina, ¿no? ¿Cómo se llama Torres? La chica de 20 y pico de años. Ángela. Ángela Torres. Claro, vieron que es una, además de ser actriz y cantante, es una streamer muy famosa en este contexto, os digo, en este momento de los streamings. No. Y apareció Diego Torres en un streaming hace 10 días, ¿viste cuando aparece entre comillas de casualidad? Sí. Y bueno, y está claramente como volviendo a la escena y haciendo más espectáculos y demás. Con ese regreso, a mí me huele que va a ser clásicos. Ojalá que sí. Eso que todo el mundo que va esta noche espera escuchar esas viejas canciones, más allá de lo nuevo que tengan en el repertorio. Claro. O sea que ya saben que esta noche está el tío de Ángela. Exacto. Vamos a decir, antes era Diego Torres, ahora es el tío de Ángela. El hijo de Lolita. El hijo de Lolita. Y hoy esto comienza, Diego Torres aproximadamente en el escenario mayor va a subir a las 10. Pero la movida comienza a las 5 de la tarde con Jairo y la Chancada, Jairo y la Canchaga, que son de las Heras, ¿no? La Changada. Changada, en la grilla. Sí. No sé qué significa. No, yo tampoco. Es Jairo y la Changada, sí, muchachos de las Heras. De Heras. los changos, debe ser. Los changos, chango. A las 6 de la tarde, la clásica de Pico Truncado. A las 7, Edhad Urban Crew, perdónenme mi inglés. A las 19:15, The King of Dancing, los reyes del baile, ¿no? Very difficult, ¿no? Sí, very difficult. 19:30, Expresarte Utópica. 19:45, los chicos de Tango Ayara, muy buenos. A las 20 horas, los amigos de Carlos Ventores. Genios totales. Con la música de los Beatles. De los Beatles, exactamente. A las 21 de Rockets. También y a las otra gran banda. Otra gran banda. Y a las 22 Diego Torres. Eso en el escenario mayor. Mirá vos, qué honor hacer la de Rockets. En el escenario de la rural.
a donde está toda la pachanga hasta altas horas. Yo a la noche no tengo sueño. Claro, ahí donde va a estar hoy Rodrigo Redondo, va a estar firmando autógrafos, eso. Mentira. Voy a llevar la virome. Claro, a las 17, Cheque, Juan Manuel Godoy. Sí. Síganlo a este chico, muy bueno. 18 horas, Grupo Maitén. A las 19, Alexis Prado. A las 20, José Aguirre. A las 21, el Chango Ramoa. A las 22, DJ Ariel Hander. 23 horas, DJ Nico Sten. Mirá vos. A las 0 horas, improvisados la B y la M. A la 1. Y a las 2 de la tarde, la 2 banda. de la mañana. Sí, a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la Sí, mañana, la mañana. banda Impacto. Claro, esto es de madrugada. Sabés que vos estás leyendo la grilla, yo te voy siguiendo la lectura con la nota que publicó Nuevo Día. Y esto que dijiste 2 es 2 AM. 2 AM. Porque dice, la madrugada contará con los shows de improvisados, LBM y banda Impacto, cerrando la jornada para todos los gustos y edades. Claro, anoche eran, no sé, 3 de la mañana serían, más o menos, como soy vecino del barrio, se escuchaba una joda, hermano, y gente que pasaba por allí, etcétera. Y va a estar... así que sí, la rural siempre cierra más tarde que el escenario mayor. Hoy en la rural me dijeron que va a estar Porteñito y que la huevea. Puede ser. Vamos a estar ahí, vamos a estar hablando con la gente. Ayer ya estuvimos, la pasamos muy bien, la verdad. ¿Sí? La onda que tiene la gente. Che, vi la nota Cuando el del motoquero. La de que la hueve. Tremendo. De una. Me gustó. Un genio, Francisco Torres. Le puso toda la onda, Francisco. El casco me gustó. Cuento para quien no sabe, la cuenta de Instagram, de TikTok, @quelahueveaoc, que hacemos videos, reels, en colaboración con el diario Nuevo Día. Y subimos un par de reels. Muy bueno. Y a veces, algunas que otras veces, nos encontramos con algunos vecinos particulares de que tiene la ciudad de Río Gallegos. Sí. Uno de ellos me lo encontré hace un par de semanas atrás, entrando al gimnasio, un día cualquiera, un lunes, un miércoles. Y me llamó la atención, eran las 6 de la tarde, estaba por entrar y veo que había un tipo en una moto. ¿Con un casco de depredador? Con un casco de depredador, con un casco con tipo como con rastas, ¿viste? Con gigante. Recontra luqueado, con la música, todo lo que daba, moto de motoquero. La moto luqueada, igual. Y estacionado en la puerta de la Anónima. Entonces cruzo la vereda y le pregunto, ¿qué onda? ¿Qué onda? Que me dice, no, me dice, pasa que me gusta escuchar música, yo suelo ir los fines de semana a la ría, pongo música, paso por ahí, la gente se pone contenta, se quiere sacar fotos. Le digo, che, ¿hacemos una nota algún día, te parece? Bueno, dale, dice, hagamos una nota, bueno, dale. Y quedamos y nos encontramos después, hizo la nota y la nota hasta ahora, la pueden ver. Está bueno, es divertido, qué sé yo, es un personaje. ¿Hay juego en eso o va sin juego? Él trabaja de repositorio, trabaja en la Anónima, no sé bien. Trabaja en la Anónima ahí en la Mendoza. ¿Sí? Y cuando lo encontré estaba estacionándose para entrar al laburo con la música, todo lo que daba, con la moto. Claro. Entonces me llamó la atención, uno no está acostumbrado a ver eso. ¿Y ese video de que la huevea, porque no lo vi, entra en el segmento juegos o esa parte? Entra en el segmento juegos. Claro, o sea, motoquero juega. Juega, pero al mismo tiempo también venía bien respondiendo hasta que... Lo tuvimos que parar. ¿Sí? Porque venía con exceso de rock. Venía con exceso de rock muy alto. Le hicimos una musicolemia, ahí le dio alto. Sí, le dio alto la musicolemia. Sí, así que tuvo que pasar la prueba de que la huevea, responder unas preguntas y lo dejamos seguir circulando porque bueno, estuvo muy bien. Así que si lo quieren ver, @quelahueveaoc también. Dale un toque de volumen, Brian. Estaba pensando mientras escuchamos este rock, me hacía acordar a Francisco Torres, al amigo del motoquero, que si estará escuchando, o los amigos de la Anónima, le mandamos un abrazo enorme. Che, hablando un poquito de todo, son las 12:27. Sí. Esto se los digo, pero se los digo de verdad. Esta hora. Se lo digo de verdad. Tengo hambre en serio y me estoy poniendo de mal humor. Epa. O sea, necesito ir ya a casa a comer algo porque hoy me olvidé las galletitas, me olvidé la fruta. Y cuando tengo hambre, perdón, pero no me hago cargo, soy inimputable cuando tengo hambre.
De verdad, en serio, tengo hambre y tengo sueño. Que son te da por la agresión, así. No es una buena combinación, ¿no? Hambre y sueño. Hambre y sueño son las dos peores cosas. Entonces, como tengo hambre... Yo tengo el antídoto, ¿dónde puedes ir? ¿Ah, sí? Contame, ¿dónde puedo ir? Alvear y casi llegando a Cepeda. ¿Ah, vos decís a Alvear 1178? Exactamente. ¿Quién está ahí? ¿Vos decís a Donaldo? Exactamente. Ah, cierto, tenés razón, porque hoy está Donaldo, tiene su menú de vuelta. El menú de Donaldo de hoy, te digo que es una locura. Y me parece que como el menú es una locura, amerita abrir, antes de retirarnos, la pasarela del sabor. Dale. Subimos la música. Poné las luces, Brian. Las luces, los flashes, las cámaras de fotos. El menú de Donaldo. La pasarela del sabor. Primer plato, señoras y señores, con ustedes en la pasarela del sabor. Adelante el cordero al disco. Qué rico, qué rico. Tremendo. Qué rico, qué belleza. Tremendo. Cordero al disco. Ahí está, qué rico. Y se va el cordero y entra, como siempre. Sí, ya le conoce los pasos. ¿Sabes quién es? El brócoli gratinado. Qué rico brócoli gratinado. Ahí está, pase adelante. Brócoli gratinado. Siguiente plato. Y si querés algo más económico, hoy hay pastel de papas, amigo. Pastel de papas. El último plato de Donaldo. El plato más económico. Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasa por Donaldo y llena tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Como loquita seca que el viento va, así voy yo cuando no estás. Como loquita seca que el viento va, busco tu amor sin descansar. Como loquita seca que el viento va. Bueno, llegó el momento del sorteo, son las 12:30 en punto, antes de la despedida. Preparamos los tambores, vamos a poner a elegir al azar, a ver quién le toca. La gente que mandó mensajes hoy, que participó, que se animó a hacerse cargo de esa música que escuchaba hace muchos años atrás y con la que hoy por hoy no se siente identificada y se preguntaba, che, yo en algún momento escuché esto, ¿no? Qué loco. Y mirá quién soy hoy, y mirá quién fui, lo que es la vida. Un día estás acá, otro día estás allá. Lo que guardaste en el closet. Lo que guardaste en el closet tantos años. A esos que se animaron, bueno, y mandaron mensaje, obviamente que están anotados para el sorteo. Y en este momento vamos a hacer el sorteo a vivo, pero no sin antes poner los tambores. A la 1, cruzar los dedos. A las 2, a las 3, tambores en el aire. Señoras y señores, el ganador del desayuno en Nucha para 2 personas es Cianfran. Dale, Cianfran, vamos, Cianfran, dale, Cianfran. ¿Con quién vas a ir, amigo? Dale, campeón, dale. Vamos, Cianfran, vamos todavía. Qué grande. Hay un peronista acá, mirá el lado tuyo. Mirá, no, pero esa B no es solamente del peronismo. De la victoria. Es la B de la victoria. ¿De qué es en tu caso, Nica? Confésalo. De Victoria Villarruel. No, te fuiste para otro lado. Bueno, aunque ojo, aunque con un federalismo, Poncho, Guillermo Moreno van todos juntos. La B de Vélez. Sí. Todo puede ser. Sí, totalmente. Todo la puede B. Ser. La D de iba a decir no lo voy a decir. No, bueno, Cianfran se ganó el desayuno de Nucha para 2 personas. Tiene una semana para retirarlo. Nosotros, Cianfran, como es la primera vez que ganas, te vamos a mandar un WhatsApp y con su DNI, con los últimos 3 del DNI, puede ir a desayunar. Tiene una semana para hacerlo. Total, exactamente. Así que, Cianfran, ya sabés, con los últimos 3 de tu DNI, como bien te acaba de decir, una semana tenés. El desayuno de Nucha es tuyo. Esperamos que lo compartas con alguien más. Y no te olvides, hacenos la gauchada, ya que ganaste. Andá y cuando estés ahí, mojando la medialuna en el café con leche como corresponde, mándanos una foto. El chachuno. El chachuno, exactamente. Cuando estés tomando el chachuno, nos mandás una foto, así vemos lo bien que la pasaste. Si no te animás a que hacer una selfie, igual no importa, saquen la foto al chachuno, para que veamos qué es lo que... Si es selfie, mejor, obviamente. Abrazo grande, amigos, felicitaciones. Y tocamos igual. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedía...
Estamos retirándonos y comentamos un par de cositas finales. Bueno, esto que acabamos de escuchar son Los Decadentes. Hace un año tocaban por última vez en Río Gallegos. Vino que tenemos efemérides musicales muy cercanas. Un oyente que nos hizo acordar que Diego Torres no solo tocó hace unos 15 años en Calafate, sino más acá en el tiempo también. Había vuelto a la Fiesta del Lago y bueno, y hoy vuelve a Río Gallegos. Ni me acuerdo, no es momento, quizá algún oyente nos desasna. Gracias, Río Negro, dijeran los peritos. Claro, dijeran Baiano, ¿no? Pero ¿hace cuánto que Diego Torres no viene a Gallegos? Perdí la cuenta, con toda sinceridad, pero deben ser un par de décadas seguro. Así que el show de esta noche habrá mucha gente que escucha sus canciones o que las escuchó y esta noche las volverá a escuchar y que bueno, es un artista que no venía hace mucho a la ciudad. Decíamos que hay efemérides más recientes porque claro, si comparamos con el paseo aniversario del año pasado, hace un año estaban tocando Los Decadentes, recién compartíamos algo de música, y cerraba Trueno esa noche. Decadentes y Trueno fue la dupla de artistas nacionales del 16 de diciembre, pero del año pasado. This is real gangsta love. Esto es real, my. This is real love gangsta. Solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio y nos buscamos por el plato, por el money, por la pasta. Cuando abrimos la entrevista con Pedro Mancilla, secretario general del SOEM, le estaba estallando el teléfono. Y es que hubo un principio de incendio en el municipio y, bueno, tanto Edificio Nica, central. En el edificio central, vos, Nica, estabas hablando fuera del aire con él. La nota, bueno, nosotros nos comentamos, ¿no? En el momento en vivo y en directo, afortunadamente no pasó a mayores. Hubo un móvil de Juli Quirós que nosotros relatamos al paso. Ya está la nota redactada en nuestra web hace una hora larga, pero lo comentamos casi en tiempo real. Se prendió fuego un cable, hubo un principio de incendio y evacuaron el municipio de Río Gallegos. Esto fue pasada las 10 de la mañana. Un principio de incendio se registró allí en el edificio central, en Avenida San Martín y Alfonsín, lo que antes era calle Libertad. Esto motivó la evacuación preventiva del personal y la intervención de los bomberos. El incidente se originó por un problema eléctrico y afortunadamente no se registraron personas heridas. Nos estamos yendo, chicos, ¿dónde podemos verlos hoy? Porque ambos están haciendo streaming. Sí, te tiro brevemente una deportiva, pero muy cortita. ¿Lo tienen a Borja? Delantero de River. ¿Lo quiere Boca? Exactamente. Bueno, vos lo dijiste de manera resumida. No, el fin de semana ya se supo. Sí, pero está confirmado. O sea, está confirmado que hubo rastrillajes, porque antes eran rumores. Dicen que Riquelme me mandó a buscar a Borja. Como hincha de Boca, ¿qué te genera, Rodri? No, qué sé yo. No sería la primera vez en la historia. Sí, no lo veo igual, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Me parece rarísimo. A mí no me gusta. Claro. Y al hincha de River tampoco. Además, pasa esto que lo van a insultar todos. Lo van a insultar los de River y los de Boca. Y los de Boca porque darle la bienvenida a un jugador, en este caso... Hay que ver cómo pisa. Hay que ver cómo pisa la cancha. Pero bueno, nada, quería comentarlo porque me llama la atención. ¿Entiendo que es la confirmación? No. Porque esto viene desde el viernes. No, esto no es una... O sea, se viene hablando, como bien dijo Nica, es verdad, viene desde el viernes, pero ahora sí está confirmado que sí, efectivamente hubo búsqueda por parte de Boca con la entidad de River, que ya le rescindió el contrato. Está libre en este momento. O sea, sí, la gente libre. Así que bueno, podría ir a Boca como cualquier otro club. Ese dato nomás te quería contar, cortito. Sí, bueno, está en la etapa domingo tomó fuerza. Sí, he visto mucho recorte en streaming de esto, de periodistas deportivos. Otra positiva en este caso, algo ganamos, Brian. ¿Qué pasó? ¿Qué están festejando? El premio Puskas al mejor gol del año a nivel mundial se lo llevó Santiago Montiel. El gol de Chilena fuera del área. Exactamente. Vamos rojo todavía. Vos recién dijiste, déjame relatarle a los oyentes que no son tan futboleros, miraste a Brian y dijiste, algo ganamos, estás hablando del rojo de Avellaneda. Exactamente. Independiente. Bueno, lo que acabas de decir, Rodri, está en la etapa del diario Olé y habla el manager de Boca, que lo que dijo, está en la portada, es todo es posible. Eso, esa es la declaración del manager de Boca. El manager de Borja. Se lo dijo a Olé. A ver. Y titula Le pasó la pelota a Riquelme. Es una verdad universal. Todo es posible. El 31 de diciembre va a estar libre. Sí, por eso para mí, o sea, noticia no es. Es tan estruendoso la posibilidad que, claro, es una ola de rumores, ¿no? Es como está todo el mundo hablando de y ninguna confirmación. Sí. Y además que Boca ha tenido la tradición de siempre de llamar delanteros de 32, 34, 35. 32 años tiene Borja. O sea,
Y no jugó bien en River todo este tiempo. Boca en cualquier momento va a pasar a ser una casa de retiro, un asilo, porque siempre llaman delantero que se viene a retirar a Boca. Con todo el amor del mundo lo digo, pero bueno, no ha funcionado la fórmula, hermano. Claro, pero además si viene uno de River, menos. No sé, me parece rarísimo. Tiendo a pensar que no se va a concretar porque no le conviene a Boca, pero qué sé yo. Hay antecedentes. Tiendo a pensar. Hay antecedentes históricos. Sí, hubo. El de Ruggeri, por ejemplo. Hubo varios. De Boca a River. ¿Cómo se llamaba el huevo? Torresani, Rambert. Torresani también. No, Rambert fue de Independiente a Boca. Independiente a Boca, no. Y Torresani jugó en los dos clubes. Torresani jugó en los dos clubes, tenés razón. Que después se peleó con Maradona, etc. Sí, pero mirá, es cada vez más mal visto este tipo de actitudes, ¿no? Ya no está pasando mucho, claro. Usualmente en el fútbol a mí argentino. me huele, me aparecen Batistuta, claro, Batistuta. Claro. Pero Batistuta hizo Canilla, Newell, River de Pasarela, que lo mal utilizó Pasarela, y de ahí se fue a Boca. Y al Pájaro Canilla salió de River, se fue al Verona de Italia, hizo un recorrido y volvió a Boca con Maradona y el otro Pájaro Canilla. Hernández. ¿Se acuerdan, mexicano? Sí, vos sabés que, bueno, así, otro grande, Gatti. Pasó por River primero y después por Boca. Sí, así. Pero por River creo que tuvo pocos partidos. Pero tuvo un año y pico. Claro, de ahí fue a Gimnasia y de ahí fue a Boca, creo. Hay varios, hay varios. Sí, yo estoy viendo la lista, es larguísima. Sí, pero modernos, de los últimos años no tanto. Nelson, ¿no? Vivas de Boca River. Acá nos están apuntando. Tarantini jugó también en Boca y en River. Sí, Beto Barría nos apunta. Gareca, JJ López, Batistuta, Ruggeri, Tapia, los tira así de memoria. Sí, y Juli esa nos está apuntando. Juli Quirós nos está apuntando que el último fue Johnny Maidana. Que claro, después Maidana terminó siendo un jugador muy destacado de River. ¿Viste? Ese es el último, ¿viste? Por eso no. Es verdad. Claro, es un pasado bastante reciente, entonces. El último caso no es tan remoto. Sí. Les preguntaba, chicos, lo que tengan ganas de comentar. Bueno, Rodri en las redes del diario Nuevo Día, ¿tienen más o menos hora? ¿Desde qué hora transmiten? Está la transmisión oficial del paseo en las redes sociales del diario Nuevo Día y en el canal de YouTube, la transmisión oficial, ¿cierto? Pero después están los contenidos propios, que es en tarde-noche, según como pinte, me imagino, el clima, la convocatoria, lo que ustedes van viendo. La hora exacta del inicio de la transmisión no la tengo, pero estén atentos a los que están suscritos al canal. La forma de saber cuando estamos en vivo es suscribirse al canal de YouTube. Pero a la tarde vamos a estar ya ahí, seguramente cerca de las 6 de la tarde. Cuando ya empieza a haber movimiento, ya arranca la transmisión, arranca el streaming. Después el show en vivo, el show de Diego Torres, noche con cierre de Diego Torres que va a estar muy buena. Pero en la previa vamos a estar ahí con la gente, en la calle, charlando. Y eso sale no en YouTube, sino el diario Nuevo Día en Facebook, ¿cierto? Va a salir en Facebook y en YouTube seguramente al mismo también. Tiempo. Sí, seguramente vamos a compartirlo también en ambas. En ambas plataformas. Así que bueno, vamos a estar charlando con la gente. Los que estén ahí y tengan ganas de charlar, que pasen, que va a estar el micrófono de Nuevo Día a disposición para que puedan decir lo que se les cante, de lo que quieran, lo que tengan ganas, para expresar su felicidad, lo que sea. 140 aniversario de Río Gallegos. A vos, Nica, te toca trabajar en el streaming de prensa del municipio. Ayer lo estuve viendo un rato y me gustó lo que vi. Gracias. Ayer el clima acompañó, hoy está más complicado, por lo que nos contaba Rodri del pronóstico hoy temprano en la mañana, pero están todo el tiempo al aire libre, ¿no? Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? Linda. Vas interactuando, te traen entrevistados. Claro. Y eso también es en las redes sociales lo vi ayer en el Facebook del Municipalidad de Río Gallegos. Sí, y también en el Insta, pero no lo tengo el Insta, no recuerdo el igual hoy en día buscás Municipalidad de Río Gallegos en los buscadores y te sale enseguida. Bueno, está en este caso, nada, lo quería comentar porque te vi ayer y vi a colegas allegados. Claro, estaba Adelina, estaban haciendo entrevistas. Cachito Álvarez estaba, Claudio Álvarez. Claudio. Ayer era el cumpleaños de Ciro. 15 años cumplía. 15 al final, que sabíamos que era adolescente, pero no sabíamos cuántos años cumplió el hijo de nuestro compañero, colega, amigo Claudio Álvarez. Así bueno, feliz cumpleaños y un día, entonces. Rodri, para cerrar, ya nos estuviste anticipando que el clima viene complicado, sobre todo por el viento, y decías que en tipo 21 horas iba a haber mucho viento en Río Gallegos.
Acá estoy viendo los árboles que tenemos enfrente, son los árboles de la esquina del Salesiano, y se ve que hay un viento considerable. Sí, se está empezando a mover. Así como está ahora, va a estar durante toda la tarde, y el peor momento por ahí, o el momento más difícil, va a ser cerca de las 9 de la noche, más o menos, que va a ser un rato antes de que empiece el show de Diego Torres, donde se espera que hayan ráfagas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, más o menos, y vientos de unos 50 kilómetros por hora. Así que, bueno, va a ser un día ventoso. No va a ser imposible estar. Va a ser, si el que quiere disfrutar y va con ganas y con buena onda, se puede. O sea, no es una alerta meteorológico, pero va a estar medio heavy, para tener en cuenta. Lo bueno de hoy es la temperatura. Claro. Primero, 20 grados la máxima, que el cielo se está empezando a despejar afortunadamente, aunque igualmente también por la tarde, cerca de las 5, se esperan algunas lluvias aisladas en la capital de Santa Cruz. Poco, pero lluvia al fin, para que después se abra, ojalá, el cielo y terminemos con una jornada con cielo despejado con algo de viento. No sé qué hacen ustedes, muchachos. Les toca laburar hoy. Digo, compartir algo. Es laburar, sí, eso, laburar, claro. Y laburar. Pero como público, en Gallegos, no sé ustedes, pero yo llevo campera siempre. Si hace calor me la saco, pero sí. Campera siempre. Sí, sí, no campera. Es como. Para mí esa es la ecuación rivalleguense. Para no pasarla mal. Claro, exacto. Exactamente, así es así, con campera, con camperita, con algo abajo bien abrigadito, tranquilo, cosa de no tener que andar pasándola mal y poder disfrutar tranquilo. En 15 minutos llega nuestra compañera Laura Andreone a conducir Siempre Llegué Tarde. Saludamos a nuestro productor Sandro Díaz, Juli Quirós, que andaba por aquí recién y anduvo por muchos lados haciendo el móvil de El Diario Nuevo Día. Aquí nosotros, Héctor Nica Mancilla, Rodrigo Redondo y quien les habla, Leandro Dolan, nos despedimos hasta mañana junto a Brian Álvarez en los controles. Buena tarde, comandante. Y Rodri Poloni detrás de cámara, el hombre detrás de YouTube. Mañana 9:30 pasadas, arriba el día. Oh, no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir.